Bueno, pues nada, que espero que venga todavía alguna persona más. Pues vamos a ir empezando para no penalizar a los que habéis llegado, a los que habéis llegado a la hora, ¿vale? Bueno, pues nada, oye, lo primero agradeceros que estéis aquí, empezar esta asignatura. Es importante, creo que no lo dije al final del mensaje que os envié ayer, en cómo tengo organizada la asignatura, los webinars tienen un papel muy importante. O sea, de hecho, la información más importante de la asignatura lo doy en los webinars. O sea que aunque los podéis ver en diferido, hombre, yo creo que siempre es bueno que a poco que vuestras obligaciones, vuestro horario, vuestra agenda os lo permita, que intentéis asistir a ellos, ¿vale? De momento, bueno, estáis los que estáis y empiezo con vosotros. Vale. El webinar de hoy tiene dos partes, ¿vale? Calculo que vamos a estar aproximadamente hora y media. Hora y media quizá ligeramente abundante, pero voy a intentar a ver si consigo que sea hora y media y no pasarme más, ¿vale? Entonces, tiene dos partes. Una que es de presentación de la asignatura, la parte 1, que así más o menos a ojo va a ser, pues media hora escasa, 20-25 minutos, ¿vale? El resto, una hora, hora y pico, digamos, la primera parte de contenido de lo que es la primera semana, que enseguida os cuento un poco cómo están estructurados los contenidos, pero bueno, esta primera semana está sobre todo dedicado al, vamos a decir, al negocio digital. Bien. Vale, empezando por la primera parte, ¿vale? Bueno, primero voy a presentar, aunque tenéis un vídeo por ahí. Entonces, bueno, tengo un nombre muy largo, bueno, con nombres y apellidos muy largos, Ignacio González de los Reyes Gavilán, incluso tengo algo más que ni pongo. Entonces, como es muy largo, cuando lo escribo por escrito en medios digitales, pues antes escribo lo que pone en azulito, Ignacio GR Gavilán, y cuando lo digo de palabra, pues la G y la R, yo digo que son como la H, que son mudas, y solamente digo Ignacio Gavilán, ¿vale? Pero bueno, el nombre completo es bastante largo. Trabajo, bueno, en varios roles como asesor de empresas, como profesor, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, y también lo que en el fondo ocupa la mayor parte de mi tiempo, ¿vale? También escribo, luego os daré alguna referencia, doy charlas y conferencias. Y cuando intento resumir un poco a qué me dedico, sobre todo más pensando en la parte de asesoría, porque en docencia tengo un scope más amplio que esto, pues digo que me dedico, bueno, a innovación y transformación digital de procesos y modelos de negocio. Y cuando tengo más tiempo, más espacio, añado que con foco en la robotización de procesos. Bien. Bueno, tengo una trayectoria ya larga, ¿vale? Bueno, más de 30 años. El papel que os digo que estoy haciendo lo hago desde hace, bueno, 2018, ¿vale? Desde hace 7 años, bajo una firma propia de ingeniería digital. Estuve antes en 25 años en Telefónica, en distintas, sobre todo en 3 grandes áreas de Telefónica, casi la mitad del tiempo en el área de investigación y desarrollo. Luego estuve 8 años en una jurídica específica, pero que nos dedicamos a grandes clientes, sobre todo administración pública y entidades financieras. Y los últimos 5 años estuve en lo que es realmente la operadora en España, en Telefónica de España, en el área de operaciones y red, pero realmente no estaba trabajando con la red. Estaba coordinando, digamos, los esfuerzos en un proyecto muy ambicioso de reingeniería de procesos y de sistemas, ¿vale? En la parte de docencia colaboro o he colaborado con muchas entidades. Una de las de más larga tradición está la que estamos aquí, OBS, con la que llevo colaborando desde antes de la pandemia, yo creo que desde 2019 probablemente, ¿vale? Y esta, si no me equivoco, debe ser como la 10ª edición de esta asignatura. ¿Bien? Bueno, os decía que soy escritor, tengo publicados dos libros. El primero que tiene mucho que ver con esta asignatura, la carrera digital, que la publiqué en 2019, que tiene que ver con transformación digital. Básicamente es el tema central, ¿vale? Y en 2021 publiqué Robots en la sombra, que tiene que ver con robótica software. Tocaremos algo de esto en el segundo webinar, ¿vale? Y luego, como coautor, pues he colaborado en ese libro que veis, Derecho, Ética e Inteligencia Artificial, con un capítulo un poco especial dedicado a los robots humanoides, desde el punto de vista no tanto técnico, aunque eso me encanta también, sino más bien ético y normativo, ¿vale? Luego, bueno, me gusta escribir también, tengo un blog muy activo, tengo que actualizar los números, pero bueno, en mayo de 2024, hace algo más de un año, tenía 2.200 posts publicados, empecé en 2009 y sí, o sea que en este momento no sé lo que llevo. Publico de muchas temáticas, pero muchas tienen que ver con lo que vamos a hablar aquí, de tecnología digital, de negocio digital, de transformación digital, y con foco en alguna tecnología específica que me interesa más, como la inteligencia artificial, la robótica, incluso con temas de ética,
Ahora no tanto, pero antes también publicaba mucho en temas de comunicación, de liderazgo, cosas así. O sea, muy variado, ¿vale? Bueno, pues de titulación soy ingeniero, tengo también un MBA por lo que antes era el Instituto de Empresa, cuando yo lo hice, hoy en día el IE Business School, ¿vale? Tengo una certificación de dirección de proyectos y pertenezco a dos asociaciones. Me gusta destacar la segunda, Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. En esta asignatura el tema ético no, bueno, no lo metemos, es una pena, pero bueno, en otros sí que tengo la ocasión y bueno, es un tema que me interesa mucho, ¿vale? Bueno, soy muy activo en medios digitales, en redes sociales, o sea, sobre todo en el blog que os decía, en LinkedIn, en Twitter. Entonces, bueno, sí, con independencia, ¿no? Si queréis ya durante esta asignatura, si no, si tenéis interés en mantener el contacto, pues os dejo ahí, bueno, no todos mis parámetros digitales, pues tengo más sitios, pero no, vamos a decir que los principales, ¿vale? Y además siempre aprovecho esta transparencia que me lo recuerda para deciros que no hace falta que apuntéis esto, porque todo lo que yo os enseñe en pantalla en los webinars lo vais a tener. Cuando acaba el webinar lo subo a la plataforma. Antes no, antes nunca. O se lo subo, no está visible, ¿vale? Pero después, sí, normalmente inmediatamente después de acabar el webinar, subo las slides. Con lo cual lo que veis en pantalla no tenéis que tomar nota. Si digo algo que no está en pantalla y queréis tomar nota, pues ya es vuestra libertad, vamos a decir, ¿vale? Bueno, y antes de pasar a ver la organización de asignatura, os voy a poner un vídeo, quizá el último día, el último webinar, os explique dónde salió, cuando lo hice, ya lo hice hace unos años, y me gusta ponerlo porque transmite, o sea, me gusta ponerlo en esta asignatura en concreto, porque transmite mi visión de la transformación digital y de una forma u otra en todos los webinars vamos a estar visitando algunas cosas que pone el vídeo. Así que os lo pongo un momentito.
Bueno, pues de momento, aunque en otros webinars os entresacaré algunos mensajes que están en este vídeo, ¿vale? De momento creo que os quedéis con dos. Por una parte, con esa metáfora de la carrera, con esa sensación de urgencia y rapidez, porque cada vez es más importante. Ya cuando hice este vídeo, que fue hace un tiempo, era así, y conforme pasan los años, en vez de disminuir esa necesidad, esa urgencia por digitalizar y aprovechar los beneficios de la tecnología digital en las empresas, se hace cada vez más, bueno, más urgente, más inevitable, ¿vale? Y por otra parte también aparece en algún momento, pues algo que también insistiré, por ejemplo, en el segundo webinar, el tema del conocimiento, ¿vale? Una transformación de digital hay que hacerla, bueno, como casi todas las actividades importantes, y sobre todo en el ámbito profesional, desde el conocimiento, pero sobre todo en el segundo webinar os voy a insistir en el conocimiento de la tecnología, ¿vale? Que va a ser el foco del segundo webinar. Bueno, ¿cómo es un poco el plan de la asignatura? Bueno, primero un poquito de contexto, que entiendo que esto lo tenéis claro. Pues bueno, este es el módulo 5, realmente todavía estáis empezando el máster y os queda bastante, pues bueno, este es el módulo 5, que lo hacéis en paralelo con el módulo 6, con Eduardo, que no recuerdo el nombre, pero es un módulo financiero, ¿vale? Bueno, es posible, y solo es posible, pero tampoco lo he contrastado con los profesores respectivos, pero conceptualmente esta asignatura pudiera rozar en algún momento alguna cosa que hayáis visto, por ejemplo, en el módulo, bueno, el módulo 2, no el módulo 1, ¿vale? En la parte de dirección e innovación estratégica, tanto por la visión estratégica como por la visión de innovación, porque realmente aquí no os lo traigo, igual os lo traigo en el webinar 3, pero para mí la transformación digital es una forma de innovación, ¿vale? Y tiene que estar alineada con la estrategia, cosa que veremos en el webinar 3, ¿vale? Con lo cual, en un momento rozaremos algo y hoy que vamos a hablar de modelos de negocio, pues también, ¿vale? Roza también por la visión estratégica con el desarrollo de planes estratégicas, roza un poco con el tema 13, en el módulo 13 de liderazgo y gestión del cambio, porque en el webinar 3 os hablaré también un ratito sobre los temas de liderazgo y gestión del cambio en el caso concreto de la transformación digital. Indirectamente con análisis de datos, porque entre las tecnologías que veremos en el segundo webinar hablaremos, por ejemplo, de Big Data, ¿vale? Con valoración de inversiones, porque veréis también en el webinar 3 que a la hora de decidir qué iniciativas llevar a una transformación digital, una posibilidad de selección y de priorización es valorarlo, cómo se valoran las inversiones, ¿vale? Y luego, bueno, en marketing digital, porque, bueno, pues el marketing digital se apoya también en tecnología digital y porque, bueno, de alguna forma forma parte de un modo de negocio digital, ¿vale? Entonces, bueno, si roza será un roce, pero bueno, sí que puede solapar un poquito. Pero bueno, yo creo que tampoco me preocupo de evitarlo, sino casi todo lo contrario. Yo creo que es bueno incluso que nos sigáis a distintos profesores y que las cosas se encajen. Siempre que no nos adaptemos mucho, y eso estoy seguro que es así, pues a lo mejor un pequeño roce hasta es bueno. ¿Bien? Bueno, ¿cómo está estructurada en cuanto a planificación la asignatura? Bueno, tiene 4 semanas, como todas las asignaturas que tenéis en el máster, ¿vale? Entonces, la primera semana que abrimos formalmente ayer, pero vamos, en la práctica abrimos casi con el webinar de hoy, está dirigido sobre todo al tema de modelos de negocio digitales, pero antes quiero explicaros lo que llama disrupción digital, digamos, los cambios que introduce lo digital, alguna cosa de naturaleza profunda, pero que luego impacta mucho en la visión de negocio, ¿vale? Entonces, la visión de esta semana, sobre todo, más visión de negocio. En la segunda semana, pues nos vamos a dedicar a la tecnología propiamente dicha, las tecnologías digitales. Y vamos a ver, pues como pone el título, una panorámica de tecnologías digitales. Una panorámica que no puede ser completa, pero va a ser muy amplia, ¿vale? Y luego, en la tercera semana, abordaremos en cierto sentido la transformación digital como tal, cómo definir y cómo gestionar un programa, bueno, lo que es y cómo definir y cómo gestionar un programa de transformación digital, ¿vale? Esas 3 primeras semanas son las semanas en las que vamos a añadir contenido nuevo, ¿vale? La última semana realmente es de trabajo vuestro, ¿vale? Y es lo que llamo, pues, desarrollar tu transformación digital. Entonces ahí, antes daré un webinar ya al final de cierre, no de apertura como es en las otras 3, sino de cierre, ¿vale? Y lo que tendréis que trabajar, ahora os lo cuento dentro de un momentito, a nivel, bueno, individual y en grupo, pero sobre todo en grupo, desarrollando un programa de transformación digital. ¿Bien? Bueno, ¿cómo está un poco qué tipo de actividades tenéis en cada semana? ¿Vale? Son diferentes las 3 primeras semanas,
de la última, bastante diferentes, ¿vale? Entonces, las 3 primeras semanas añaden contenido, ¿vale? Luego os hablo un poquito del contenido, pero añaden contenido nuevo, ¿vale? A través de los webinars, como estamos haciendo ahora, y que ya os digo que para mí el contenido principal de la asignatura es lo que os doy en los webinars, ¿vale? En esta edición estrenáis algo de documentación, luego os lo cuento, la parte de documentación que tenéis en la plataforma, que hace que en cierto modo gane algo más de importancia también lo que está en la plataforma, la documentación obligatoria. Pero de todas formas, lo nuclear y lo más importante lo vamos a ver en los webinars, ¿vale? Luego tendréis documentos, que como siempre hay documento, vamos a decir, obligatorio, que espero que lo miréis, bueno, espero y que os puedo evaluar por ello, vamos a decir, ¿vale? Y luego, entre las 3 semanas va a haber 2 debates, ¿vale? En otras ediciones había un debate por semana, pero para aligerar un poco, se voy a hacer 2 entre las 3 semanas, ¿vale? Pero están ligados a las semanas de contenido, a las 3 primeras. Hay una actividad intermedia, ¿vale? Que también está ligada a las semanas de contenido y que se hace en la semana 2, en la semana que viene, ¿vale? Entonces, es una actividad individual que vais a tener que hacer basada en la teoría de los temas 1 y 2, ¿vale? La abriré la semana que viene. Cuando empiece la semana la abriré, ¿vale? Pero bueno, sigue perteneciendo conceptualmente a las 3 primeras semanas que son de contenido, ¿vale? Y la última semana, que vamos a llamarla de repaso de aplicación, tenéis que hacer 2 cosas. Un cuestionario individual, que ahora os explico un poquito, y un trabajo en grupos. Bueno, ¿cómo es la evaluación o los pesos de evaluación? Bueno, lo tenéis en la guía de la asignatura, pero os lo cuento, ¿vale? Cada uno de los debates, uno ligado a la semana 1 y otro a la semana 3, vale un 10%, ¿vale? La actividad individual, que la ligo, digamos, a la segunda semana, ¿vale? La tenéis que hacer vale un 20%, ¿vale? Y luego lo que más vale es la última semana, claro, que es cuando ya tenéis más conocimiento. El cuestionario individual pesa un 20% en la nota final y el trabajo grupal un 40%. ¿Bien? Eso es, no, lo tenéis en la guía de asignatura, pero os lo comento aquí también, ¿vale? Bueno, tenéis también unas rúbricas para poner un poco los criterios. Sí que os reconozco que aunque he intentado ser serio en las rúbricas, incluso me ha apoyado en una que me pasó en su momento Luis Toro, en la práctica hay veces que es difícil aplicar, o sea, no es matemático, ¿vale? Yo quiero que os deis más bien una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, en las actividades, básicamente en la individual y en la de grupo, bueno, propósitos básicamente que habéis entendido de qué va la actividad, cosa que en general es así, pero alguna vez me encuentro alguna sorpresa que parece que no, bueno, que no se ha entendido lo que estaba pidiendo, ¿vale? De lo que más pesa es el nivel de análisis que hagáis, ¿vale? Y luego me lo salto un poquito conceptos, que es que aplicáis bien los conceptos que cuento en los webinars o que tenéis en la documentación obligatoria, ¿vale? Cada uno de esos cuenta un 30%. Luego, la información que aportéis, porque es de una empresa que conocéis, porque lo investigáis por lo que sea, cuenta un 10%, y de alguna forma saber entrever las implicaciones a las consecuencias un 10%, ¿vale? Y me dejo un 10% repartido entre 2 cosas un poco para el entregable, ¿vale? La presentación, hombre, en los foros de debate presentación hay que hacer mucho, pero bueno, poco que esté bien escrito y que esté bien escrito, ¿vale? No es que pese mucho, pero quiero que sepáis que también presentar las cosas bien cuenta por lo menos un poquito, ¿vale? Porque en un entorno profesional y sobre todo si vamos a un ámbito directivo, pues hombre, las cosas hay que presentarlas bien, escribirlas bien y presentarlas bien y pensar como si lo estuvierais presentando, sobre todo las actividades, a un comité de dirección o algo así, ¿vale? Entonces hay que actuar en consecuencia, ¿vale? En los debates, sobre todo, fijaros, pesa un 80% del análisis crítico, que lo que quiero es que demuestréis que habéis entendido lo que tanto los webinars como los documentos, ¿vale? La participación o comentario un 10% y luego aquí, bueno, también calidad de la escritura y la etiqueta, o sea, el buen trato. La verdad que ahí sí que tengo buena experiencia entre la cortesía, digamos, entre alumnos y uno profesor, pero bueno, que aunque poquito que también sepáis que pues esa etiqueta o esa cortesía cuenta un poquito, ¿vale? Sí que os digo, en ambos casos, pero muy especialmente en los debates, en muchos casos no se trata tanto de acertar o no acertar, porque los otros debates son más o menos abiertos. Incluso las actividades también tienen cierto grado de apertura. Lo único que es cerrado es el cuestionario, ¿vale? Entonces, es más importante que se vea que habéis entendido los conceptos,
y que los aplicáis o que razonéis correctamente, que el decide acertado o no acertado. Que ya os digo, eso puede ser hasta discutible, ¿vale? Hasta podéis discutir mi opinión en algún caso o lo que yo hubiera hecho, ¿vale? Como os digo, las rúbricas que pongo como orientación es muy difícil aplicarlas matemáticamente y hay actividades o debates en que a lo mejor hay algún apartado en que a lo mejor no tiene demasiado sentido y entonces de alguna forma pues reparto proporcionalmente, ¿vale? Pero bueno, para que veáis más o menos sobre todo en las cosas en las que me fijo. Un tema importante, que eso os lo iré recordando casi semana a semana, ¿vale? La no participación, o no participación en los debates, o la no presentación de trabajo, o no hacer los cuestionarios, supone un 0 en la nota, ¿vale? No vais a tener un 0 jamás si participáis, por flojo que sea lo que aportéis, ¿vale? Con lo cual, en un momento dado, aunque eso os lo recordaré cada vez que haga una evaluación, si alguien ve que tiene 0, es que a mí no me consta que haya participado, ¿vale? Entonces, os lo suelo advertir cada vez que publico alguna evaluación de alguna parte, pero ya os lo advierto desde ahora, si en algún caso alguien ha participado y tiene un 0, es que algo ha pasado porque para mí no había participado. O me he equivocado yo, o ha habido un fallo en la plataforma y la entrega que pensaba que habéis hecho no lo has hecho, o algo así, ¿vale? En cuyo caso os pediré que me aviséis inmediatamente a ver cómo lo arreglamos, ¿vale? Bueno, alguna indicación adicional sobre todo este tipo de actividades que vais a tener que hacer, ¿vale? Sobre los foros, ¿vale? Hay 2 foros de debate, en este momento está abierto uno, ¿vale? Entonces, es obligatorio participar en todos, que en este caso son 2 foros de debate, ¿vale? En esos foros yo planteo una pregunta, una cuestión, una temática, ¿vale? Y es obligatorio que como mínimo me contestéis a mí, ¿vale? A lo que yo pregunto, ¿bien? Pero adicionalmente, podéis debatir entre vosotros, rebatiros vuestras opiniones, añadir, puntualizar, matizar. Si tiene algo que ver con lo que yo he planteado, podéis plantear incluso alguna cosa nueva, alguna pregunta que se os ocurra, ¿vale? Lo que sí que es obligatorio es que por lo menos intervengáis una vez y que si solo intervenís una vez sea para contestar a lo que yo pregunto, ¿vale? Se valora tanto la cantidad como la calidad, ¿vale? Calidad es un poco conforme a la rúbrica, ¿vale? De la argumentación, de la información, etcétera, ¿vale? Y la cantidad, el número de intervenciones. Pero pesa más la calidad. Y sobre todo, cantidad quiere decir que mientras más intervengáis mejor, será mejor valorado, pero siempre que la aportación, bueno, valga la redundancia, aporte algo. Como suelo decir, aunque sea un poco caricatura, decir estoy de acuerdo con mi compañero, pues no os va a puntuar, aunque lo digáis muchas veces, ¿vale? Tiene que ser que aportéis de verdad algo, ¿vale? Pero bueno, a igualdad de calidad, mientras cada más cantidad, mientras más intervengáis, más os favorece la nota. Bien. Bueno, de los trabajos en grupo, que eso será para la última semana, ¿vale? Los grupos los voy a asignar yo, aunque os voy a preguntar una cosa que quería haberla mirado antes y no me ha dado tiempo, ¿vale? Y los grupos los asigno, ahora os explico por qué, o los creo en la segunda semana o el inicio de la tercera, ¿vale? O sea, no los voy a crear ahora ni aunque me sobrara el tiempo, ¿vale? Casi os digo por qué no los creo ahora. En las primeras ediciones me pasaba menos, ¿vale? Pero en las últimas ediciones me pasa mucho que en la lista, lo que aparece en la plataforma de usuarios, hay muchos estudiantes, pero luego hay algunos que no están activos y hay otros que de hecho no participan, ¿vale? Entonces, claro, formar los grupos me interesa que estén equilibrados y que más o menos estén equilibrados en cuanto al número de personas que participan, ¿vale? Entonces, para eso quiero ver un poco quién participa y quién no, ¿vale? Vale, eso, María, os lo iba a preguntar ahora. Déjame un poco que acabara un poco el planteamiento y luego os lo pregunto, ¿vale? Ah, hay algunos pues, asignados. Uy, pues eso es raro, es la primera vez que pasa. Vale, bueno, bueno, los voy a mirar, pero en estas, bueno, dejadme un poco que lo mire, ¿vale? Os acabo un poco el discurso como lo iba a hacer si no me hubierais dicho, pero de todas formas os iba a preguntar por si había grupos, ¿vale? Entonces, por lo menos hasta la edición pasada, cuando los formo yo, bueno, en las primeras ediciones lo hacía aleatoriamente. En realidad no era aleatorio, pero efectos prácticos como si lo fuera, ¿vale? Últimamente sí que tenía en cuenta, porque cuando lo pedí y se entendía la problemática, tener en cuenta la región geográfica. Básicamente estáis en América, en Europa, ¿vale? Para que cuando queráis reuniros, pues el tema del uso horario no sea un problema, ¿vale? Buscaba también, y en principio voy a seguir buscando, la uniformidad de recursos, que dice el número de personas asignadas más o menos, pero además mirando
que las que yo veo que han participado hasta el momento, que entonces son alumnos activos, están también repartidos uniformemente. Y los que no son activos, también. O sea, me considero obligado, incluso aunque no estén activos, a repartir a todos los alumnos, ¿vale? Pero ya cuido, pues lo que he hecho hasta ahora, que ningún grupo sea todo de alumnos no activos o de todos activos, si está todo repartido, ¿vale? Alguna vez ha pasado, muy pocas veces, me ha pasado, en concreto, la edición pasada, ¿vale? Alguna petición muy específica por parte de algún alumno. Vamos, en concreto, la edición anterior había 2 personas que eran matrimonio, me pidieron estar juntos, y yo, bueno, vale. Si hay alguna situación de esas, os pido que me lo digáis por anticipadamente, no cuando estén formados los grupos, ¿vale? Insisto que ahora menciono esto que me habéis dicho, que ya hay grupos formados, ¿vale? Eso sí, una vez que estén formados los grupos, ¿vale? Cuando yo os diga ya está, los grupos son estos, igual son los que me que están formados, pero vale. Vale. Entonces, bueno, espera que me... Bueno, una vez que estén formados ya no se pueden cambiar. O sea que si tenéis alguna cosa que me queréis decir antes, decírmelo antes, ¿vale? Luego también, creo que es un tema pasado en la edición pasada, pero no sé alguna vez pasado, que no sé si por desavenencias o por qué, una persona entregó el trabajo grupal individualmente. Pues no, prohibido. Tenéis que estar en grupo, ¿vale? Y una cosa que suelo recordar, no en el primer webinar, pero no quiero que se me olvide, ¿vale? Porque es importante. Como por desgracia ya lo habéis notado, ¿vale? Hay alumnos no activos, ¿vale? Sí que os pido que en la portada del trabajo grupal pongáis los nombres de los que realmente han participado, ¿vale? O sea, si no me decís nada, yo tengo que suponer que todos los miembros del grupo han participado, ¿vale? Pero sobre todo últimamente no es así. Entonces, claro, en la nota grupal se reparte entre los miembros del grupo. Si tengo claro quiénes han participado, reparto la nota, bueno, le pongo a todos la misma nota de los que han participado y cero a los que no, ¿vale? Pero la única forma que tengo de saberlo es que me lo digáis vosotros, ¿vale? Entonces, la forma que llevo haciendo desde hace un tiempo es eso, pediros que en la portada del trabajo que entreguéis estén los que han participado realmente, ¿vale? Si no hay ningún nombre, voy a tener que suponer que son todos, por justicia, vamos a decir, ¿vale? Bueno, esto es la política que sigo en los grupos de trabajo, por lo menos hasta la edición anterior. En esta os quería preguntar, porque en el feedback de la edición anterior algún alumno mostraba cierta incomodidad con la formación de los grupos, ¿vale? Entonces, sí que lo he hecho siempre específicos de la asignatura, ¿vale? Porque en su momento lo hablé con Luis, con el director del programa, y le pareció una buena práctica en que la asignatura tuvierais grupos distintos, porque es una buena práctica que aprendéis a colaborar con distintas personas, incluso por networking, que os conozcáis, ¿vale? Entonces, a priori los creo yo, pero como en el feedback de la última edición, pues más de un alumno, pues sí que puso pegas, dije, bueno, voy a consultarlo o a mirarlo, ¿vale? A ver si reutiliza algún grupo. No me había dado tiempo a mirar si hay algún grupo formado y no sé si son grupos heredados de alguna asignatura anterior o que los ha creado, y no me acuerdo de esta chica Joanis, creo que se llama, por su iniciativa, ¿vale? Lo voy a mirar, ¿vale? Como todavía no van a estar operativos, o sea, se van a utilizar en la última semana, lo miraré un poco y así son o en los foros o en siguientes webinars os digo, ¿vale? Si tenéis alguna petición, bueno, ahora en el chat habéis puesto algo, alguno prefiere utilizarlos, otros que no, bueno, pues intentaré hacerlo más justo, ¿vale? Lo que sí quiero hacer es equilibrar los participantes y para eso, hasta que no os vea quién participa y quién no, para eso me doy las 2 primeras semanas, eso es muy difícil de saber, ¿vale? Vale, entonces tengo que investigar si los grupos que aparecen son heredados de otras asignaturas, si me los han creado aleatoriamente para esta asignatura. Normalmente no era así, pero la persona de soporte ha cambiado. ¿Vale? Entonces es posible que sea otro. Pero esto os seguiré informando, ¿vale? Por defecto, esta es la política. Si lo cambio, ya os lo digo, ¿vale? Vale. Y luego, bueno, habrá un cuestionario tipo test, ¿vale? Que decís en la última semana. Esto os lo suelo decir, pero también en esta edición os voy a decir ya desde el webinar 1, ¿vale? Es un cuestionario tipo test. Vais a tener 10 preguntas que se eligen aleatoriamente entre un banco de varias preguntas para que no os toquen a todas las mismas, ¿vale? Cada pregunta tiene 4 opciones. Siempre hay una cierta, ¿vale? O que es la mejor. Y no hay puntuación negativa. Eso quiere decir, aunque lo recordaré, que nunca dejéis una en blanco. Porque, hombre, aunque solamente sea por azar, podéis sacar algún puntillo, ¿vale? Vais a tener 30 minutos, que si lo conocéis, las respuestas os sobra mucho, pero claro, tenéis que saber algo. Lo que no os da tiempo en 30 minutos es estar buscando todo en el material, ¿vale? Si tienes que buscar una, os da tiempo perfectamente. Vamos, una vez que se empiece hay que acabarlo, ¿vale? Y vais a tener 2 intentos, ¿vale? Y se escoge la nota más alta. Eso quiere decir que, salvo que en el primer intento saquéis un 10,
no dejéis de hacer el segundo porque no perdéis nada, ¿vale? No va a empeorar la nota. ¿Sí? Eso os lo recordaré, pero bueno, prefiero ya deciros del webinar 1 y dejarlo escrito, ¿vale? Y otro tema que también lo he aplicado siempre, pero en este caso voy a decirlo más explícito en esta edición, ¿vale? Porque la pasada también tuve alguna problemática. Primero, por política de OBS, esta está en la guía de asignatura, ¿vale? Cualquier elemento que entreguéis fuera de plazo tiene una penalización del 20%, ¿vale? Es como si en vez de puntuar sobre 10, puntuase sobre 8, ¿vale? Así todo, suelo recordar que de todas formas, aunque os hayáis retrasado, entregar, porque vale la pena, que podéis sacar buenos puntos, ¿vale? No 10, pero hasta un 8 podéis sacar. O sea que eso suma, ¿vale? Si tenéis una causa justificada y más o menos previsible, pues un viaje de trabajo, yo qué sé, Dios no lo quiera, pero bueno, si es leve, sí, una intervención quirúrgica programada, yo qué sé, de cataratas, ¿vale? Pues avisármelo con antelación. Siempre que lo sepáis con antelación, decídmelo con antelación, ¿vale? De sus causas de justificadas, o las que se me ocurren, viaje de trabajo, intervención quirúrgica, bueno, enfermedad aguda, esa es más difícil avisarla con antelación, pero bueno, hombre, un desastre natural, espero que no ocurra, vale, o técnico, pues quedáis, eso os rompe el ordenador, lo que sé, pues coger a algún compañero y que alguien lo comunique, ¿vale? Ahí la verdad que, Viviana, me pones un poco en la duda, y te digo por qué. Tradicionalmente los he dejado hasta el final del módulo, pero me pasa una cosa, que en el feedback que recibo se me pide mucho que dé notas, y claro, yo en realidad los foros los voy calificando sobre la marcha. Normalmente me guardaba la nota hasta el final, por si alguien intervenía, pero como tengo tanta presión de que vaya soltando evaluaciones, vale, pues entonces, por defecto, en esta edición voy a decir que van a ser en la semana que os lo asigno, ¿vale? A lo mejor lo relajo, pero de momento pensar que es en la semana que le corresponde, ¿vale? Ahora mismo ya he abierto un debate, contestarlo en esta, ¿vale? También, si cambio de opinión, os lo digo antes, ¿vale? Pero os digo, en parte es yo en las primeras ediciones me lo guardaba hasta el final, pero eso tengo algo, mucha presión de ir dando notas. Y bueno, pues entonces cuando acabe una semana, pues puedo dar la nota y ya está, ¿vale? Bueno, Luz preguntas más o menos lo mismo, ¿no? Vale, pues eso en principio habrá... Si no os digo otra cosa, que si os lo dijera os lo diría pronto, sobre todo por este primer debate, considerad que también tenéis que hacerlo en la semana que corresponde, ¿vale? Vale, y luego nada, pues ya de esta primera parte, luego al final del todo el webinar os contaré los documentos que tenéis para esta tal y el debate, pero bueno, de momento organización esto es todo. ¿Tenéis algo, aparte de lo que hayáis preguntado, alguna pregunta más? ¿Una cuestión, sugerencia? Vale, pues vamos entonces a la parte de contenido, que va a ser eso, como una hora, hora y poquito. Creo que en hora y media no vamos a acabar todo el webinar, pero espero no irme mucho más, ¿vale? Bueno, en esta segunda parte, que ya es de contenido y contenido evaluable, digamos, que os puedo preguntar en el cuestionario, por ejemplo, ¿vale? Va por una primera parte, el primer punto, pero que es muy importante, entender la naturaleza de lo digital. Y luego vamos a hablar de modelos de negocio y modelos de negocio digitales y cómo impacta lo digital en los modelos de negocio, ¿vale? Bueno, primero, digital. Entonces, bueno, en este caso, como es un poco justo tiempo, no lo hago, pero hay veces que me gusta preguntar qué creéis que es digital. Porque en el fondo es una cosa casi evidente, que la damos por conocida e intuitivamente es así, intuitivamente sí que lo conocemos, ¿vale? Pero conviene razonarlo un poco más, no sé cómo decirlo, más formalmente, más que nada porque de esa, bueno, la definición que os voy a proponer, vamos a ir extrayendo poco a poco consecuencias importantes incluso para el negocio, ¿vale? Entonces, la definición que yo doy de digital es esta, ¿vale? Digital es el procesamiento binario de la información. Y las tres palabras que están en azul y en mayúsculas son muy importantes, ¿vale? Y las voy a recorrer, pero en sentido inverso. Primero información, luego binario, luego procesamiento, ¿vale? Luego ampliaremos y sacaremos alguna conclusión, ¿vale? Entonces, si intentamos definir información, la verdad que no he encontrado yo ninguna definición así. Tampoco me he esforzado mucho en buscarlo, ¿eh? Una definición que me convenza. No sé dónde saqué la que os pongo ahí arriba, creo que es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y habla de un hecho o observación que permite reducir la incertidumbre acerca del estado de una parte del mundo. Bueno, creo que la Real Academia, sé que no se lo voy a discutir, pero la verdad que es poco, yo creo que nos aclara poco. ¿Vale?
Entonces, a mí me gusta explicarlo como viene abajo, ¿vale? Y que más de ahí vamos a extraer conclusiones muy importantes para el negocio. Entonces, la información se nos presenta de muchas formas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en texto, pues la palabra hablada o escrita en este caso, ¿vale? Pues un artículo periodístico, un white paper técnico es información, ¿vale? Un contrato es información, un texto literario, una novela, un poema es información, un diccionario es información, ¿vale? Entonces, el texto es información. Los números también son información, pues un número que representa una magnitud física, pues la temperatura, la humedad, lo que sea, o una magnitud económica, pues el EBITDA, el PIB, ¿vale? O los números que forman parte de una cuenta de resultados, o un KPI, un indicador de negocio, ¿vale? Pensar en texto y números como información realmente no nos cuesta, o sea, yo creo que intuitivamente todos pensamos en el texto y los números como información, no nos cuesta demasiado. Quizá estemos menos acostumbrados, por ejemplo, a considerar que los sonidos son información, ¿vale? La voz humana, esto que estoy emitiendo yo ahora mismo, es información. La música es información. Una señal acústica, pues una alarma, por ejemplo, es información, ¿vale? Y las imágenes también son información. Pues un dibujo aunque sea de diseño, un logotipo, una fotografía, un plano de arquitectura o de ingeniería. Bueno, pues todas las imágenes son información, ¿vale? Y el vídeo también es información. Pues una película, un manual de YouTube, una videoconferencia como estamos haciendo ahora. Pues todo eso es también información, ¿vale? O sea que más allá de una definición formal que no es tan sencilla de dar, todas estas manifestaciones son manifestaciones de información. ¿Bien? Y cuando hablamos de binario, pues lo que estamos hablando en el fondo es que esa información la vamos a representar mediante dos estados. Binario viene de dos, ¿vale? Dos estados que desde un punto de vista lógico asociamos a un 0 y a un 1. Quiero pensar que cuando digo lógico sabéis lo que estoy diciendo y cuando un 0 y un 1 también, pero por si acaso me gusta dejarlo claro para evitar entendimientos extraños, ¿vale? Suelo decir, si tú abres un ordenador no hay ceros y unos por ninguna parte, tú no los ves, no ves ceros y unos corriendo por ningún sitio, ¿vale? Realmente lo que se hace es que de diversas formas, dependiendo del soporte, ¿vale? Por convención, por acuerdo, decimos que una cosa es un 0 y otra cosa es un 1, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que valoramos es la información que eso tiene, no si ese 0 o ese 1 es un nivel de tensión o es un nivel de amperaje, vamos, de corriente, o la orientación de un dominio magnético o la posición de un interruptor. Da igual, una vez que hayamos dicho por convenio que tal cosa es un 0 y tal cosa es un 1, lo que importa es su significado lógico, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es importante. Manejamos ceros y unos, pero desde un punto de vista lógico. Físicamente pueden ser muchas cosas, ¿vale? Y luego, ahora os quiero mostrar, en algún caso intuitivamente, con ejemplos simplificados, cómo todo lo que antes decía que es información se puede llevar a binario, ¿vale? Me imagino que casi todos vosotros o vosotras os explicaron, pues en el colegio, en el instituto, cómo se pasa un número entero a base 2, ¿vale? Que es justamente lo que es pasarlo a binario. El sistema de numeración que utilizamos normalmente es base 10, ¿vale? Bueno, pues pasarlo a binario es que tienes dos dígitos, el 0 y el 1, ¿vale? Y que las unidades valen 0, 1, luego diríamos las decenas, pues en este caso es 2 elevado a 2, bueno, estas cosas, ¿vale? Entonces, os pongo el ejemplo sencillísimo de los dígitos enteros pasados a binario, ¿vale? Como eso, cualquier número entero se puede pasar a, bueno, no hay un número natural, vamos a decir, se puede pasar a binario. Si reservamos el primer bit, por ejemplo, para decir si el signo es más o menos, ¿vale? Podríamos poner pues, números enteros, negativos y positivos, ¿vale? Y ya no os lo voy a poner porque es mucho más complicado, pero hacer un acto de fe y creedme que los números decimales también se pueden representar en binario, ¿vale? Con lo cual, nos hemos quedado tranquilos que los números los podemos poner en binario, ¿vale? ¿Cómo se hace con el texto, ¿vale? Bueno, con el texto lo que se hace es utilizar juegos de caracteres, ¿vale? Uno muy antiguo, que es el que pongo ahí, es ASCII. Hoy en día a lo mejor utilizaremos, por ejemplo, UTF-8, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, se elige un juego, vamos a decir, de 255, bueno, 256 caracteres, digamos, y a cada carácter se le asigna un número entero, entre 0 y 255, ¿vale? Entonces, ahí estáis viendo cómo se codifican en ASCII las letras mayúsculas, ¿vale? Entonces, la A es el 65, la B el 6, el C el 67. O sea, lo estamos poniendo como un número entero, o como un número natural incluso.
Y como ya sabemos pasar números a binario, pues ya está. Pasas el número que representa el carácter a binario y ya tienes el texto en binario, ¿vale? Es decir, es que aquí os pongo las letras mayúsculas, pero en juegos de caracteres también hay minúsculas, hay signos de puntuación, hay letras acentuadas. Bueno, un juego de caracteres te cubre lo que necesitas, una serie de caracteres, o sea, de comunicación escrita normal, ¿vale? Con lo cual ya sabemos pasar el texto también a binario, ¿bien? ¿Cómo hacemos con las imágenes, vale? Bueno, supongo que reconocéis, bueno, salvo que seáis muy jóvenes, aquí estoy poniendo ahí, es el perfil de Hitchcock, en una imagen sí, algo así, Pablo. Bueno, pues ahí, bueno, perfil muy famoso. Bueno, ahí está puesto como una imagen en blanco y negro puro, ¿vale? ¿Cómo haríamos? Pues lo que hacemos es trazamos una cuadrícula, ¿vale? Y donde predomine el negro en esa cuadrícula, o sea, completamente negro, le asignamos un 1, ¿vale? Y donde predomine el blanco, o sea, completamente blanco, os veo orientados. Bueno, sí, bueno, nada. Bueno, pues ponemos donde predomina el blanco ponemos un 0, ¿vale? Ahí, si veis a la derecha, están puestos los unos, ¿vale? Pero, bueno, se me puede ver el perfil, que os sorpresa, es el de Alfred Hitchcock. Bueno, eso si lo fuéramos a hacer blanco y negro puro, ¿vale? ¿Qué pasa cuando es un blanco y negro que realmente son escalas de grises? ¿Bien? Pues lo que hacemos en cada cuadradito de estos, mira, a Pablo Neruda se le parece. En cada cuadradito de estos, en vez de utilizar un 0 en 1, utilizamos un byte. Son 8 bits, o sea, de 0 a 255, y cada uno de esos es un nivel de gris, ¿vale? Con lo cual, si en cada cuadradito, que es un píxel, ¿vale? Ponemos un número de 0 a 255 expresando un nivel de gris, ¿vale? Pues ya tendríamos una imagen blanco y negro de razonable riqueza de color, de tonos de blanco y negro, quiere decir, ¿vale? ¿Qué hacemos si ahora lo queremos en color? ¿Vale? Pues entonces en cada píxel utilizamos, ahí estamos, Juan Carlos, ahí le has dado. En cada píxel utilizamos 3 bytes, ¿vale? Utilizando la codificación RGB, Red, Green and Blue, ¿vale? Que te da el nivel de rojo, el nivel de verde y el nivel de azul. Porque sabéis que si combinamos rojo, verde y azul en las proporciones adecuadas podemos conseguir cualquier color, ¿vale? Entonces, bueno, si lo queremos hacer en color, por cada píxel ponemos 3 bytes, ¿vale? Con Red, Green and Blue ya tendríamos una imagen en color. Bien. Entonces, con esto vemos que una imagen se puede convertir en binario, ¿vale? Hombre, el formato que os he dicho, siendo realista, en los formatos que soléis utilizar, un JPEG, un PNG, uno de estos, pues hombre, tienen otras cosas, son más complicados por temas sobre todo de compresión, ¿vale? Pero como lógica ya veis que podemos pasar imágenes a binario sin ningún problema, ¿vale? ¿Cómo hacemos con el sonido? ¿Vale? Bueno, el sonido es una magnitud física, bueno, es una realidad física, que lo que hacemos es muestrear, todos los micrófonos toman muestras, ¿vale? Y ese sonido se caracteriza por magnitudes físicas de tipo como la amplitud, la frecuencia, la fase, que son magnitudes numéricas. Y como ya sabemos poner los números como binario, pues ya está. Pues el sonido y la voz humana también, como un caso particular de sonido, sabemos ponerlo como binario, ¿vale? Y el vídeo, pues esto no tiene casi truco ya a estas alturas. Sabéis que el vídeo lo que se hace en el cine, como el ojo humano, cada imagen, cada impresión que recibe tiene una cierta persistencia, componer la imagen suficientemente rápido da sensación de movimiento continuo, ¿vale? Y suficientemente rápido y con pequeña variación, ¿vale? Entonces, nada, pues lo que tenemos que hacer, ahora que ya sabemos pasar las imágenes a binario, pues hacemos frames en binario y se ponen muchos frames muy rápido, tenemos un vídeo. Si además queremos que el vídeo sea cine, no sea cine mudo, sino que sea cine ya con sonido, pues le añadimos en una banda el sonido que ya sabemos poner en binario. Bien. Bueno, pues ya hemos hecho toda la información, somos capaces de ponerla en binario, ¿vale? Y luego está el procesamiento, ¿vale? En una clasificación que es mía, pero vamos, pasan los años y no me arrepiento porque está bien hecha. Voy a poner aquí, creo que son 6 funciones que se hacen en binario, lo que significa el procesamiento, ¿vale? Entonces, la primera función es la codificación, ¿vale? Que es traducir pues, la información analógica o física a binario. En el fondo, lo que os acabo más o menos de insinuar cómo se hace, ¿vale? Esa es la primera función del procesamiento. Luego está el almacenamiento, pues llevarlo a una memoria,
a un disco, a una tarjeta o a lo que sea que permita que esa información pueda ser utilizada en el futuro, ¿vale? Ese es el almacenamiento. Está la presentación y captura, ¿vale? Que esto es para relacionarse con el usuario, con las personas, básicamente, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en presentación es lo que tú tienes en binario, pues, por ejemplo, un monitor, una pantalla, pues representarlo como una imagen. Vosotros estáis viendo ahí unos engranajes en blanco y negro y un texto, por dentro esto está en binario, pero mi sistema operativo y mi pantalla saben ponerlo como, bueno, el PowerPoint, saben ponerlo para que se vea una imagen y un texto. Esa es la presentación. Y la captura es toma de datos del usuario. O sea, yo ahora solo estoy utilizando el ratón, pero no utilizas también el teclado. Hoy en día, cada vez más de viva voz, ¿vale? Pues la captura se refiere a tomar información o indicaciones del usuario. ¿Bien? Adicionalmente está la comunicación, que es el envío de esa información a distancia, como estoy sucediendo ahora, que yo estoy en mi despacho en Madrid y vosotros cada uno estáis en vuestra empresa, en vuestra casa, donde sea, viendo esto mismo, ¿vale? Pues la comunicación, la transmisión a distancia de esa información. Y luego el tratamiento, esto es un poco amplio, un poco más ambiguo, pero de alguna forma es la transformación o el uso de esa información. Una transformación que puede ser un cálculo, un algoritmo, un proceso, un cambio de, pues eso, un cambio de formato, ¿vale? Es un poco amplio, pero el tratamiento es todo eso. Bueno, pues todo eso son las funciones del procesamiento, ¿vale? Entonces, digital es que hacemos estas funciones sobre una información, que son los tipos que hemos visto, que están expresadas en binario. Bien, bueno, pues eso es digital. Bueno, otra distinción que conocéis seguro, pero que os voy a extraer alguna consecuencia que luego iremos avanzando en ella, ¿vale? Que es la distinción entre hardware y software, ¿vale? Una distinción que no se da en el mundo físico, ¿vale? O en otro tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces, como sabéis, separamos el hardware, que es la máquina, del software, que es la información o es la lógica, ¿bien? Entonces, diferencias. El hardware es material, ¿no? Como digo, si le das un golpe, pues suena, si lo coges pesa, si se cae se rompe, pues porque es material, ¿vale? Sin embargo, el software es inmaterial, ¿vale? Si nos ponemos muy finos, el software a nivel microscópico o nanoscópico tiene realidad física, ¿vale? Pues son dominios magnéticos, por ejemplo, un disco duro, ¿vale? Pero a efectos prácticos podemos considerar que es inmaterial, ¿vale? Que eso antes es lógica, que no tiene realidad física. Aparte que su valor está en lo lógico, recordarlo, no en físicamente cómo se traduce a nivel nanoscópico o microscópico, ¿vale? Bueno, pues por tanto, el hardware es físico, lo que nos importa es su parte física, y sin embargo, el software lo que nos importa es lo lógico, ¿vale? La información o el tratamiento que hace. Importante, esto ya empieza a acercarnos más al negocio. Bueno, todo nos acerca, pero esto nos acerca más, ¿vale? El hardware es rígido, mientras que el software es flexible. Pero no me refiero que también, bueno, que el hardware normalmente, salvo cosas muy avanzadas, es duro, ¿vale? Me refiero a que no se puede cambiar o no se puede cambiar fácilmente, ¿vale? El software es flexible, es maleable. Luego insistir en ello, ¿vale? Y eso es muy importante de tener para ser disruptivo, ¿vale? Aún más disruptivo para el negocio. El hardware es costoso de copiar, ¿vale? Cuando digo copiar no me refiero a violar la propiedad intelectual del fabricante del ordenador, ¿vale? Me refiero a crear un clon, una copia, otro ordenador, ¿vale? Es costoso porque necesitas materiales, necesitas las tarjetas, la carcasa, los plásticos, metal, cables, cobre, todas estas cosas, y necesitas tiempo para hacerlo, ¿vale? O sea que es costoso. Sin embargo, el software es trivial, no cuesta nada. Arrastras de una carpeta a otra en Windows y ya lo has copiado. Y te descargas desde la nube con un clic algo y ya lo has copiado, ¿vale? O sea, no cuesta nada. O por lo menos a nivel práctico es trivial. Se hace casi, bueno, solo no, pero sin trabajo ninguno, ¿vale? Y esto ya veréis cómo nos va a llevar a consecuencias económicas, ¿vale? Entonces, características disruptivas de lo digital. Yo identifico 6 características que os voy a transmitir, ¿vale? Sí, eso sí. O sea, por eso te decía Esteban que cuando me refiero a copiar, no me refiero a eso, pues eso, a hacer ingeniería inversa o hacer, bueno, a violar la propiedad intelectual o tal, sino a copiar físicamente. Vamos a hacer un clon. En ingeniería inversa probablemente depende del software y de cómo lo tengas de protegido, pero sí, es más difícil hacer ingeniería inversa en software en general que de hardware.
Bueno, os comentaba eso que yo identifico 6 características disruptivas de lo digital, ¿vale? Uniformidad, ductilidad, incorporidad, replicabilidad, gratuidad y exponencialidad. Los nombres, algunos son un poco, es decir, rimbombantes o rechuscantes, no sé qué palabra decir, pero ya veréis porque son importantes, ¿vale? Uniformidad, eso tiene mucho que ver con lo que veíamos de la información, ¿vale? Fijaos que antes os he dicho que todas las informaciones, lo digo más o menos ejemplificando, se pueden poner en binario. También lo he dicho menos, pero los tratamientos también. O sea, la lógica de un proceso, un programa, también se traduce a binario, ¿vale? Eh, y ahí estáis entrando en niveles finos, ¿vale? O sea, yo diría que en general es más difícil el software, pero bueno, y también va a haber hardware muy complejo, muy bien protegido, ¿vale? En cualquier caso, como no me refería a eso, no me refería a esa forma de copiarlo, bueno, os decía eso, que entonces hemos visto cómo todas las informaciones se pueden poner en binario, incluso todos los tratamientos, toda la lógica de un programa, al final eso os lo he explicado menos, pero se pone en binario. Os lo podía explicar, pero bueno, creo que ya no voy a entrar. A lo mejor para la siguiente edición, si tenéis mucha curiosidad, en otro webinar os lo intento esquematizar, ¿vale? Entonces, esto es diferencial del mundo digital, ¿vale? Bueno, los que sois más jóvenes a lo mejor no lo conocéis, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el mundo de la imagen, ¿vale? Bueno, sí conocéis la fotografía analógica, ¿vale? Pues la fotografía que se hacía toda la vida cuando yo era niño, cuando era adolescente, cuando era jovencito, ¿vale? Pues se hacía una impresión sobre un papel especial, que luego se iba a revelar, ¿vale? Se iba a revelar a la óptica, donde fuera, ¿vale? Y entonces, y te daban impresas las fotografías, bueno, en dos formas, o en papel fotográfico, como todavía hoy en día se puede hacer, ¿vale? O para una cosa que se llama diapositivas, que ya no se hace, que era como transparente para proyectarla con un proyector especial, ¿vale? Y así se hacían las fotografías, ¿vale? Probablemente la mayoría no hayáis conocido, pero mi padre, por ejemplo, era arquitecto, ¿vale? Con los planos de arquitectura e ingeniería, yo era joven, se hacía un tipo de papel especial, que es el papel vegetal, que es un papel translúcido, semitransparente, ¿vale? Y se dibujaba con tinta china, ¿vale? Que era complicado, además, ya os lo digo, y como dieras un manchón, la habías liado, ¿vale? Sin embargo, son dos formas de imágenes y fijaros que tenían un soporte completamente diferente, la forma de hacerlo era completamente diferente. Hoy en día te da igual que sea una fotografía que sea un plano, ¿vale? Es un JPEG por decir algo, ¿vale? Pero es un formato binario, ¿vale? Entonces no lo distingues. Con el tema del cine, por ejemplo, pues en el cine profesional no me acuerdo muy cómo era el formato que hacían, pero para casa tenías el 8 y el Super 8, que era también como celuloide, ¿vale? Era un carrete y era especial para el tema del vídeo, ¿vale? Y en los cines, no sé si el material era el mismo, pero el carrete era mucho más gordo, esas cosas, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues según la situación, pues el vídeo se hacía de una forma u otra. Y ahora es todo digital. Y como eso todo, en el mundo físico, en el mundo analógico, la información se refleja o se vuelca de manera especializada y sobre un soporte físico, ¿vale? En el mundo digital es todo binario y sobre soporte lógico, vamos a decir, o en soporte físico, un disco duro o algo así, pero vamos, básicamente nos quedamos con lo físico, ¿vale? Entonces, esa uniformidad, esa homogeneidad es muy importante y ayuda mucho a hacer más escalable, más barato y a hacer muchas cosas más fácil en el mundo digital, ¿vale? Luego lo que llamo ductilidad, que en realidad tiene como varias partes, ¿vale? Pero es esa flexibilidad que os decía del software, ¿vale? Una cosa que os llama la atención y no os habéis pensado, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ordenador, un smartphone, ¿vale? Y sobre ese ordenador, ese smartphone, le podemos poner pues, un programa que te permite hacer una videoconferencia, o editar un texto, o hacer cálculos, o enviar mensajes a tus amigos, ¿vale? Eso quiere decir que la misma máquina, el ordenador o el smartphone, simplemente utilizando distintos software, hace cosas completamente diferentes. Es una máquina multifunción, pero muy multifunción, ¿vale? Eh, Sin embargo, un hardware normal, una máquina normal que no sea digital, pues hace lo que hace, ¿vale? Como mucho, pues a lo mejor tú tienes una lavadora y tiene, pues yo qué sé, 5 o 6 programas de lavado, pero básicamente hace lo que hace cualquier máquina más analógica, más física, ¿vale? Sin embargo, los ordenadores, los smartphones, las tablets, por aras del software, que es tan flexible, puede hacer cosas completamente diferentes, que no tengan nada que ver, ¿vale? Eso también es muy importante. Claro que entonces no tenéis que compraros un ordenador para cada cosa que queréis hacer. Os compráis el software, os lo descargáis, ¿vale? Luego el software tiene versiones, con lo cual evoluciona, ¿vale? Y hace años
una versión te la tienes que descargar o comprar e instalar. Hoy en día, con la actualización desde la nube, es decir, que se puede ser hasta transparente, automático, ¿vale? Con lo cual el software evoluciona, cambia. Eso es menos importante y no siempre, pero sobre todo en sistemas más empresariales, el software es configurable, ¿vale? Tiene parámetros o tiene herramientas de administración que te permiten adaptarlo. Con lo cual, dentro de ciertos márgenes, el software lo puedes adaptar a tu empresa o a tu situación, ¿vale? Luego, con el boom del machine learning y la inteligencia artificial, pues según qué software, pues hay software capaz de aprender y de ir cambiando su respuesta o irse optimizando en base a datos o en base a experiencia. ¿Sí? Bueno, entonces esta flexibilidad que os decía antes del software es completamente diferencial y es propia del mundo digital. En el mundo analógico no hay nada equivalente, ¿vale? La replicabilidad. Pues antes hablamos de lo fácil que es hacer la copia, pasando ya del tema de la propiedad intelectual y de la ingeniería inversa, ¿vale? Entonces, dado que el software, digo, no implica materiales físicos, algo sí que implica, por lo menos lo que está en disco duro, por ejemplo, pero efectos prácticos no. Y como no implica esos materiales físicos, la copia es sencilla y sin apenas coste. La copia es prácticamente trivial y el coste, aunque teóricamente puedes decir que cuesta algo, en la práctica no cuesta nada, ¿vale? Efectos prácticos es como si no te costara nada, ¿vale? Eso es la replicabilidad. Y la gratuidad, que en el fondo es consecuencia de lo que hemos estado viendo. Entonces, supongo que conocéis el concepto del coste marginal cero, ¿vale? El coste marginal es un concepto de macroeconomía, o de economía, vamos, no es de tecnología, ¿vale? Es el coste de producir una unidad adicional de un producto, ¿vale? Bueno, pues en el mundo digital ese coste marginal es cero o cero a efectos prácticos, aunque en teoría pueda valerte alguna, no sé, alguna fracción de euro, ¿vale? Entonces, aquí me gusta comparar dos casos de mundo físico y mundo digital, ¿vale? Digamos, imaginaos que es un fabricante de coches y otro que es un fabricante de software, por ejemplo, de RPs, ¿vale? Claro, si tú vas a hacer un coche, ¿vale? ¿Cómo empieza el ciclo de vida de un coche? Bueno, pues primero tienes que hacer el diseño, ¿vale? Tienes que hacer ingeniería, tienes tal, y eso implica sobre todo trabajo humano, muchas horas de trabajo humano, ¿vale? Quizá algún experimento, alguna prueba, y entonces es largo y costoso hacer el diseño, ¿vale? Cuando ya sabes el coche que vas a hacer, tienes que preparar las líneas de producción para que produzcan, que fabriquen esos coches, ¿vale? Y esa adaptación lleva tiempo y lleva dinero, es costosa, ¿vale? Pero incluso cuando tienes la línea de producción perfectamente preparada y funcionando a todo trapo y a plena eficiencia, ¿eh? Si tú vas a hacer un coche nuevo, ese coche hacerlo es costoso, porque necesitas material nuevo, necesitas caucho, necesitas aluminio, necesitas, qué sé, plástico, ¿vale? Necesitas tarjetas de circuito integrado, ¿vale? Entonces necesitas muchos materiales que cuestan. Y a pesar de que, por ejemplo, la automoción esté muy automatizada, pues hay mucho trabajo, hay de máquinas, pero hay trabajo de personas, hay muchas horas ahí metidas, ¿vale? Y eso quiere decir que cada coche cuesta, y cuesta bastante, ¿vale? Por eso no nos regalan los coches, no nos los dan muy baratitos, porque cada coche que haces, aunque seas muy eficiente, cuesta bastante, ¿vale? Vamos a compararlo con el fabricante de software, ¿vale? Si vas a hacer un software, pues también tienes que diseñarlo. Y también es un trabajo humano y que lleva horas y por lo tanto es caro y largo, ¿vale? Y luego tienes que construir el software y probarlo. Y eso también, aunque cada vez se automatiza más, pero es un trabajo fundamentalmente de personas y lleva tiempo y es caro, ¿vale? Pero, una vez que tú ya tienes el software hecho, el primer software, ¿qué te cuesta hacer una copia o una unidad para un nuevo cliente? Nada, no te cuesta nada. O a efectos prácticos no te cuesta nada. Tienes tu software en la nube, se lo descarga al cliente, ¿qué cuesta eso? Absolutamente nada. Se lo copia, no cuesta nada. Entonces el coste marginal es cero. Eso es absolutamente diferente del mundo físico. Y eso tiene un impacto económico, disruptivo en modelos de negocio importantísimo. ¿Bien? Y luego, bueno, ahí pongo exponencialidad, voy a mantener el nombre, pero como la palabra exponencialidad se utiliza mal, me da un poco de apuro. Lo que dice es que permite crecimientos muy rápidos, incluso explosivos. Y algunos de los crecimientos explosivos siguen una dinámica exponencial, ¿vale? Pero en la medida que tú te liberas de lo físico, puedes crecer muy rápido. Luego volveré a este mismo ejemplo, pero imaginaos que sois dueños de una librería tradicional que vende en una librería física y que vendéis libros físicos.
Y bueno, yo voy a poner ejemplo porque estoy en Madrid. Imagina que estáis en Madrid, te va muy bien y quieres abrir una librería en Guadalajara, ¿vale? Para los que no conozcáis España, Guadalajara está muy cerca de Madrid, no sé cuántos kilómetros, pero está razonablemente cerca y se va por autopista. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a pesar de que está cerca y tal, tú tienes que irte a Guadalajara, comprar o alquilar un local. Tienes que acondicionarlo, ¿vale? Tienes que contratar por lo menos a un empleado, ¿vale? Y tienes que comprar como mínimo un stock inicial de libros, ¿vale? Eso quiere decir que te cuesta tiempo y te cuesta dinero y que creces lento, ¿vale? No puedes crecer rápido por más que quieras, ¿vale? Sin embargo, imagínate que eres pues una especie de Amazon, vendes en Internet libros digitales. ¿Qué te cuesta ir de Madrid a Guadalajara? Nada. De hecho, es casi una entelequia decir que estás en Madrid y no en Guadalajara. Es que estás en los dos, de serie, ¿vale? Y ir a otro país, bueno, pues a lo mejor tiene algún tema legal o alguna cosa que tienes que arreglar, pero expandirte internacionalmente es facilísimo. Y crecer en muchos clientes no te supone nada, ¿vale? Cuidar un poquito la escalabilidad, que ya veréis cuando hablemos del cloud, lo fácil que es. Cuidar un poco la escalabilidad de tu software y ya está. Ya está. Entonces, este crecimiento explosivo solamente se da en negocios plenamente digitales. No se puede dar en otros, ¿vale? Bueno, entonces, al final, a lo mejor pones alguna cosa más, pero esas 6 características yo creo que explican el carácter disruptivo digital y moldean, y hacer condicionan suena negativo, moldean o apoyan la construcción de modelos de negocio digitales, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Break quiere decir no descanso, que es algo que estéis muy cansados. Vamos a seguir hasta el final, ¿vale? Sino un poco paréntesis conceptual, ¿vale? Para hablar de modelos de negocio, que seguramente algo conocéis y es posible que alguna asignatura incluso en este martes me apostaría que ellos hablan de modelos de negocio, ¿vale? Pero yo os lo explico como lo explico yo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a pensar en una empresa. Podría ser también una administración, tal, pero normalmente pensamos en una empresa, ¿vale? Bueno, pues una empresa tiene un mercado, unos clientes a los que sirve o aspira a servir, ¿vale? Y para eso tiene que crear algún producto o servicio que sea valioso. Para... Sí, algo así. Vamos a ir viendo la máquina de ganar dinero, efectivamente. Bueno, pues se tiene que crear valor, ¿vale? Algo que porque tus clientes valoran, que te lo compran o te lo contratan por ello, ¿vale? Y tú tienes que tener un retorno, que salvo excepciones extrañas, normalmente es un retorno económico, ¿vale? Bueno, pues el cómo haces eso, cómo haces ese valor y cómo tienes el retorno, en el fondo cómo funciona a grandes rasgos, es dicho muy sencillo el modelo de negocio, ¿vale? Bueno, os pongo de todas formas 3 definiciones de 3 autores distintos y veréis que son muy coincidentes, ¿vale? Entonces, de David Rogers, no, bueno, este puede que no lo conozcáis, en la bibliografía os pongo su libro, ¿vale? Entonces, habla de que un modelo de negocio es que de forma holística cómo una empresa crea valor, lo hace llegar al mercado y obtiene un retorno. Fijaros que casi está describiendo la imagen que he puesto, ¿vale? Pero ahora vamos a otros autores distintos, ¿vale? Los autores del Business Model, del Business Model Navigator, ¿vale? Un libro que luego os mencionaré, ¿vale? Y dice, un modelo de negocio proporciona una visión holística de cómo una empresa crea y captura valor, definiendo el quién, el qué, el cómo y el valor del negocio. Veis que no es tan distinto de arriba, ¿vale? Luego hago una especie de resumen de las 3 que os voy a poner, ¿vale? Y aquí los que pensaba que venían, los creadores del Business Model Canvas, lo que dice un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor, ¿vale? Fijaros que entonces está presente el valor, la acción de ese valor, de alguna forma la captura o retorno de ese valor, ¿vale? Y aunque no he destacado en azul, pues las 2 primeras dicen visión holística y en la tercera las bases. O sea, es una descripción no detallada, es como de alto nivel, ¿vale? Pero veis que más o menos son coincidentes, son 3 autores distintos. No se habrán copiado, pero vamos, de fuentes muy distintas dicen casi lo mismo, ¿vale? Entonces, con esa idea, al final se suele hablar, o es una forma de extender esta definición como las fases de un modelo de negocio, ¿vale? Que básicamente son 3, ¿vale? Que es crear el valor, ¿vale? Crear aquello que tus clientes les mola, les gusta y que están dispuestos a pagar por ello, ¿vale? Entonces, en esta creación de valor, por decir qué tipo de cosas se describen. Pues si vendes productos, pues cómo fabricas los productos. Si, bueno, pues qué procesos ejecutas
especialmente bien y que sean relevantes para crear esa proposición de valor, ¿vale? Si lo que eres un prestador de servicios, no un fabricante de productos, pues ¿qué recursos utilizas para fabricarlo? Bueno, para prestar el servicio, ¿cómo haces esa prestación de servicio? ¿Vale? Y si son importantes, ¿qué red de socios tienes que te ayudan a crear esto? ¿Vale? ¿Cómo consigues propiedad intelectual? En general, ¿cómo consigues generar lo más relevante de tu proposición de valor? ¿Vale? Aquí os pongo, son ejemplos y hay que describir eso cuando es relevante para la posición de valor, no es por describir todo lo que haces, ¿vale? Cuando digo, por ejemplo, procesos, no hay que decir un mapa de procesos completo, pero si hay un proceso en que eres muy bueno, eres muy rápido haciendo la entrega, eres muy eficiente fabricando, y eso es importante en tu proposición de valor, pues hombre, crear el valor o describir cómo describes, cómo se hace la creación de valor, deberías describir eso, ¿vale? Para no identificar. Cómo se entrega es cómo se hace llegar ese valor al cliente. Entonces, típicamente, si lo que haces es productos, ¿cómo haces llegar los productos a tus clientes? Pueden ser, por ejemplo, tus canales de distribución, ¿vale? Si eres un prestador de servicios, ¿cómo lo haces? Si lo haces online, si pones personal in situ en casa del cliente, ¿qué canales utilizas para la venta y la atención postventa? Tiene mucho que ver con la relación con el cliente y cómo haces para, bueno, pues eso, ese producto o servicio que tú entregas le llegue de la mejor forma posible, ¿vale? Y cómo captas o capturas el valor, pues básicamente es cómo obtienes los ingresos. Puede ser una descripción sencilla, pero bueno, a veces se puede decir oye, también el modelo de ingresos, si es por compras, si es una cuota, si es una suscripción. Bueno, si utilizáis, como luego veremos, la gratuidad, pues me conviene decir lo que se utiliza la gratuidad. ¿Vale? Bueno, pues básicamente esas son las tres fases de la gestión del valor que de alguna forma trasladan a fases lo que era la definición del modelo de negocio. ¿Vale? Hay algunos autores que añaden una cuarta fase que es la defensa, que eso es una visión estratégica que habéis visto, ¿vale? Cómo proteges tu posición competitiva, cómo desarrollas tu posicionamiento, si tienes o cómo proteger recursos de difícil acceso, que pueden ser una barrera de entrada para competidores, bueno, lo que os habrán enseñado en estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, de todas normalmente las tres fases fundamentales son las que están en azul oscuro, ¿vale? Vale. Luego esto, el Business Model Canvas, por experiencia en ediciones anteriores, ya lo conocéis, porque no sé si vos ya lo traéis de serie de antes de empezar el máster, porque lo describen en algunas asignaturas anteriores, pero así todo también, como experiencia de ediciones anteriores, normalmente pasa a todos los alumnos, prefieren que sea brevemente lo recuerde lo que es, o sea que os lo voy a recordar. Vamos a lo que me levantéis todas las manos diciendo que no, lo tenemos clarísimo. Bueno, básicamente el Business Model Canvas, bueno, fue una, vamos a decir que es un modelo, un diagrama, casi puede decir que es una forma de pensar que han puesto dos autores, Alistair Balder y Nils Bigneur, en ese libro, Generación de Modelos de Negocio. El último día se habla de bibliografía, pero les adelanto que este es el que todo directivo debería tener cerca. Ahora es muy bueno, ¿vale? Y ha marcado un hito también. O sea que probablemente os lo diré el último día cuando repasemos bibliografía, pero esos son de los imprescindibles. Donde tienen los pocos imprescindibles estará esta, ¿vale? Bueno, pues es esto. Lo ponen como una serie de cuadrantes bien organizados, aunque en el fondo lo que te están diciendo en el libro físico es... Bueno, sí, yo se lo tengo en físico. Este vale la pena tenerlo en físico. Yo tengo mucho libro digital, pero este vale la pena tenerlo en físico. En general, la colección de libros que tienen estos señores, este grupo, vale la pena tenerlos en físico, ¿vale? Bueno, pues entonces, en el fondo son 9 cuadrantes que es como estructurar ordenadamente que tienes que definir para tener definido un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, dicho rápidamente, bueno, esta distinción, la primera vez que la puse, me la había inventado yo, luego he visto que estos mismos autores han hecho una distinción así, ¿vale? Estos cuadrantes, los que son, digamos, arriba a la derecha es la visión más comercial, más orientada al cliente, a través de proposición de valor, segmentos de clientes, relaciones y canales, ¿vale? Los tres que están arriba a la izquierda, actividades clave, recursos clave y socios clave, es más visión interna, más back office. Y los dos de abajo, flujos de ingresos y estructura de costes, son financieros, ¿vale? Rápidamente, por recordar lo que son, básicamente los segmentos de clientes son los grupos de personas o de entidades o empresas a las que te diriges. Y cuando hablas de segmentos diferenciados es porque van a tener un tratamiento diferenciado, ¿vale? Porque vale la pena tratarlos de manera diferente, ¿vale? De hecho, puede pasar, según el modelo de negocio, que si los segmentos de clientes son muy diferentes, casi que tengas que hacer un modelo de negocio por cada uno de ellos, o por lo menos un canvas, ¿vale? Cuando sean de pequeñas diferencias, pues bueno, haces el mismo canvas para todo, ¿vale?
Bueno, proposición de valor en el fondo es lo que tú ofreces, que por resumirlo de una forma muy sencilla es el portfolio de tus productos y servicios y sobre todo qué te hace relevante, qué hace que seas especial, qué les aportas de valor, ¿vale? Relaciones con cliente, este es un cuadrante un poquito confuso, ¿vale? Pues se confunde un poco con canales. Son el tipo de relaciones que establece una empresa con los segmentos de mercado. Entonces, no son exactamente los canales, ¿vale? Es un poco tipo de relación, si es de autoservicio, si no. Pero a mí me gusta la distinción que hace otro autor, que no es ninguno de los que creó esto, Steve Blank, que es un gurú en el tema de la innovación y del emprendimiento. Entonces, básicamente decía que tenías que centrarte en describir cómo captas clientes, ¿vale? Cómo fidelizas a los clientes y cómo haces desarrollo de clientes. Desarrollo quiere decir que le venden más cosas con cross-selling, upselling o lo que sea, ¿vale? Entonces, ese es un poco confuso, pero no lo confundáis con canales. Es el tipo de relación, vamos a decir, un poco independiente del canal sobre el cual la mantienes, ¿vale? Y canales son, no sé cómo llamarlos, son los medios a través de los cuales te relacionas con tu cliente. Así de los tradicionales, pues una fuerza de ventas humana que le va visitando, tiendas físicas, pero hoy en día típicamente tienes también los canales digitales, ¿vale? Pues tu página web, tu comercio electrónico, las redes sociales, ¿vale? Es cómo te relacionas con ellos para comunicar, para vender, para atenderles, etcétera, ¿vale? Bueno, en la parte de back office, ¿vale? Pues tendríamos las actividades clave, que son las actividades más importantes. Aquí, por experiencia en otros programas, en otro tipo de trabajos, lo de clave es importante. Cuando te piden escribir un Business Model Canvas, antes clave, no tienes que poner todo lo que haces, que no acabarías nunca. Tienes que poner lo que es realmente relevante, lo que es diferencial y es clave de cara a tu proposición de valor, ¿vale? A crear tu proposición de valor y hacerte diferente de tus seguidores, ¿vale? Diferente y más valioso, ¿vale? Recursos clave, lo mismo, no es todos los recursos que tú utilizas, son los que son más relevantes, ¿vale? En recursos sí que hay de muchos tipos, pueden ser recursos humanos. Oye, que tienes un premio Nobel en tu plantilla, pues vamos a pensar que es un recurso diferencial, ¿vale? Bueno, que tienes empleados, no sé, muy bien formados por lo que sea. Bueno, pues esos son recursos humanos que pueden ser claves, ¿vale? Puedes tener un recurso que es físico, pues yo qué sé, si es una tienda de ropa de lujo, bueno, supongo que en todos los países, en todas las capitales, por lo menos en todas las ciudades hay sus zonas. Aquí en Madrid, para quien lo conozca, está la Milla de Oro, la calle Serrano, en que, hombre, tener una tienda en la calle Serrano es importante si vendes moda de lujo o joyas, ¿vale? Quien dice eso dice que estés muy cerca del agua, yo que sé, para una fábrica de cerveza. Por decir algo, eso hace unos siglos era fundamental, ¿vale? Pues un recurso que es clave y que es muy importante, ¿vale? O algún recurso intangible, pues propiedad intelectual, antes que lo hablábamos, ¿vale? Si tienes una patente, si tienes algo que es clave para tu proposición de valor, pues va aquí, ¿vale? Pero insisto en clave. Y luego socios clave, pues son socios o proveedores especiales. Insisto, no es toda tu red de proveedores, que si eres una empresa grande, pues inequivable. Son aquellos con los que tienes una relación especial y que son muy importantes en tu modo de negocio. Pues porque eres revendedor de sus productos, porque en la parte más operativa tienes un esquema just in time, que tienes que tener una relación muy estrecha y, bueno, e incluso comunicar sistemas y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues qué socios son especiales, ¿vale? Bueno, flujo de ingresos, eso tiene que ver con la captura de valor, pero vamos, cómo generas ingresos con distintos segmentos, distintos esquemas, cómo generas beneficios, ¿vale? La estructura de costes, pues bueno, ¿qué te cuesta? ¿Dónde tienes sus costes principales? De nuevo, en el Canvas no hay que poner todos tus costes, sino que son los más gordos, ¿vale? Los que más te condicionan. ¿Bien? Bueno, un poco por relacionar, no es una relación más bien matemática, más digamos que me lo he mapeado yo, no viene que yo sepa, que yo recuerde los libros de estos autores, ¿vale? Pero ¿cómo podríamos mapear más o menos? Hay una cierta correspondencia entre las etapas de la creación de valor que veíamos antes y el Business Model Canvas, ¿vale? Entonces, básicamente estamos hablando de valor, ese valor fundamentalmente se refleja en la proposición de valor, ¿vale? Cuando estamos hablando de crear, estamos sobre todo en el back office, ¿vale? Las actividades clave, los recursos clave, los socios clave, ¿vale? Cómo construyes ese producto, ese servicio valioso, ¿vale? O algunos de los atributos de tu producto o servicio que están en tu proposición de valor, ¿vale? Cómo entregas tiene mucho que ver con el cliente, o sea, con tu relación con el cliente, tanto las relaciones como los canales, ¿vale? Y cómo captas o capturas básicamente el flujo de ingresos, ¿vale? Cómo entra el dinero en caja, ¿vale?
Entonces, bueno, no conseguirse este mapping como matemático, porque además no está hecho por los autores del Business Model Canvas, pero esto es digamos, una propuesta mía, pero yo creo que os puedo orientar, si os pregunto, que os preguntaré, ya os lo anticipo, las 3 etapas: creación, entrega y captura de valor. ¿Vale? Bueno, y un concepto antes de entrar a ver algún elemento de modelo de negocio digital, ¿vale? Que es el concepto de patrón de modelo de negocio, ¿vale? A ver, el modelo de negocio, como os lo diré en el webinar 3 con respecto a transformación digital, en realidad es propio de cada empresa. No hay un modelo de negocio universal, ¿vale? Cada empresa tiene que hacer el suyo y bien pensadito además. Pero lo que sí es verdad es que existen patrones comunes, cosas que hacen muchas empresas o que hacen varias y que los puedes reutilizar o copiar de una empresa a otra, ¿vale? Entonces, cuando se habla de modelos de negocio en general, en libros, en artículos, o lo que yo voy a hacer ahora mismo, cuando se habla de modelos de negocio, no es el verdadero concepto de modelo de negocio de una empresa que podríamos reflejar en su Business Model Canvas, ¿vale? Son en realidad patrones de modelos de negocio, que a lo mejor no cubren todo el Canvas, a lo mejor cubren una parte, pero son patrones comunes, habituales, buenos y reutilizables, ¿vale? De modelos de negocio. ¿Bien? Y simplemente os dejo un mensaje que estos autores, que era uno de los que mencionaban las definiciones, ¿vale? En este libro, ¿vale? Que trabajaron sobre innovación en modelos de negocio, descubrieron un poco que eso, que la mayoría de los modelos de negocio de las empresas incluso de éxito, se hacen recombinando ideas ya existentes, ¿vale? El 90% es recombinación, ¿vale? Lo tienes que adaptar a tu empresa, tienes que decidir cuáles adoptas, ¿vale? Pero básicamente es recombinar ideas existentes. No tienes, o no es necesario nuevamente crear algo 100% nuevo, ¿vale? Bueno, os dejo, pero casi como curiosidad, esta transparencia con un montón de nombres de modelos de negocio, los que ponían en el libro de estos autores, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, os lo dejo y si queréis cotillarlos. Sí que os digo que esquemas parecidos o lo que pueden decir el mismo modelo de negocio, pues según el autor dice que le llama un poco distinto, entonces tampoco os volváis muy locos, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo un montón para que veáis todos los que hay. Bueno, y vamos a hablar ya de modelos de negocio digitales, ¿vale? Bueno, un modelo de negocio digital también es una definición que no va, que es un poco por entendernos, ¿vale? Es aquel que se va a apoyar de una forma importante, muy importante, en las características diferenciales de lo digital, ¿vale? Y o que lo encontramos o se produce de manera predominante en los negocios digitales, ¿vale? No es una definición cerrada, pero básicamente para que un poco entendáis de qué hablamos, ¿vale? Pero cuando digo, por ejemplo, que no sea necesariamente en exclusiva, hay modelos de negocio que se aplican tanto en analógico como en digital. Y si os los cuento en un momento como digital es porque se aplica mucho en digital, ¿vale? Pero vamos, puede haber solapes, no hay, digamos, exclusividad, ¿vale? Entonces, primero, aunque enlaza con lo que habíamos del poder disruptivo digital, voy a, en algún caso, recordar, en otros, añadir elementos diferenciales de lo digital que luego podemos utilizar en la construcción de modelos de negocio, ¿vale? Por una parte, lo que ya hemos visto, el coste marginal nulo. Ese quiere decir que el coste de producción de productos digitales es completamente digital. Ese que no tenga nada físico lo podemos considerar nulo, que es la parte de producción es gratuita, ¿vale? Pero también está implícito, pero me gusta aquí destacarlo, ¿vale? Costes nulos en distribución. Si tú utilizas un canal digital para distribuir un producto digital, lo típico que te lo descargas desde la nube, ¿vale? El coste de distribución es cero. Compara con tener las furgonetas llevando material físico, ¿vale? Entonces, eso es diferencial, ¿vale? Lo que pasa es que precisas que el producto sea digital y el canal también digital, ¿vale? Ups. También pensar, por ejemplo, los que a lo mejor conozcáis más los entornos de fabricación, por ejemplo, que tiene coste nulo de almacenamiento. Estrictamente hablando no es nulo, pero efectos prácticos vamos a suponer que sí, o si no es muy bajo, ¿vale? Almacenamiento del stock. Ver si tienes que tener discos para almacenar los megas, los gigas o lo que sea. Pero vamos, comparativamente con el mundo físico, podemos considerar, sin educarnos mucho, que el coste de almacenamiento del stock es cero, ¿vale? Luego, las infraestructuras son muy escalables, ¿vale? Eso es inherente al software. Es verdad que para que un software lo puedas escalar, quiere decir que puedes replicarlo, que puedas acometer una carga de trabajo mucho mayor, ¿vale? Normalmente tienes que apoyar un hardware más potente, ¿vale? Pero hoy en día, y lo haremos en el siguiente webinar, si te apoyas en cloud, eso te viene casi de serie y es facilísimo.
¿vale? Con lo cual podemos considerar que las infraestructuras de lo digital son muy escalables y muy rápidas, ¿vale? Bueno, la alta disponibilidad, hombre, se puede caer como todo. Ya hemos visto caerse a Twitter, a ChatGPT y a todo, pero en general, comparado con un negocio basado en personas o físicos, tiene alta disponibilidad. Más que nada porque al software no le importa trabajar por las noches o en festivos, ¿vale? Entonces tiene una muy alta disponibilidad. Luego permite, esto hablaremos un poquito en el segundo webinar, donde hablamos, por ejemplo, de Big Data, ¿vale? Permite personalizar y aprender, bueno, Big Data y Machine Learning, ¿vale? Hacer ofertas personalizadas, hacer lo que se llama, nosotros conocemos el Next Best Offer, ¿vale? En función de tu cliente, lo que le conoces y lo que tiene, y tal, y dices, ¿qué es lo mejor que le puedes ofrecer? Pues eso, ¿vale? Esa capacidad de personalización y aprendizaje, la capacidad un poco en la misma línea de conocer a tu cliente, haciendo modelos analíticos sobre clientes. Bueno, tampoco digo que se acabe, bueno, y lo que os decía antes, la facilidad para el crecimiento rápido, incluso exponencial, ¿vale? Cosa que se produce siempre que te liberas de lo físico. Este es un negocio plenamente digital. La capacidad para crecer es salvaje, ¿vale? Crecer en volumen y crecer en extensión territorial y, por lo tanto, la facilidad para internacionalización, salvo que algún tema como de idioma o de legal te pueda parar un poco. Pero así todo, comparado con el mundo analógico y el mundo físico, tiene muchísima más facilidad para la internacionalización, ¿vale? Bueno, pues os cuento algunos de esos patrones de modelos digitales, ¿vale? Uno de ellos es, bueno, voy a empezar con 4 que se basan en la gratuidad, ¿vale? Como el coste marginal es nulo, no arriesgas mucho ofreciendo cosas gratuitas, ¿vale? Entonces, más que en la gratuidad se basa en lo barato que es, pero bueno, que es el modelo a larga cola long tail, ¿vale? Que lo escribió ya en 1974 Chris Anderson, ¿bien? ¿Qué es esto? Pues Chris Anderson comprobó, que tampoco nos sorprende, ¿vale? Hizo un estudio con empresas, no sé con qué tipo de productos, ¿vale? Y viendo la popularidad de los productos y viendo el número de referencias, vamos a decir, ¿vale? El número de productos únicos o los productos únicos. Y veía que el patrón era esto, ¿vale? O sea, había unos pocos productos que eran superventas, ¿vale? Entonces, un catálogo, es decir, pequeño, pero que eran superventas, que vendían mucho, eran muy populares, ¿vale? Eso es, digamos, la corta cabeza. Pero luego había un montón de productos de nicho, ¿vale? Muchísimos, pero que se vendían poco. Y esa es la larga cola, ¿vale? Esa es la long tail, ¿vale? Claro, ¿qué pasa un poco con esto? Voy al ejemplo que me gusta más, que esto lo explica muy bien. De nuevo, de la venta de libros físicos o digitales, ¿vale? Si piensas la venta de libros tradicional en tienda física y libro físico, claro, que hace una librería. Pues hombre, tiene que hacer una cierta apuesta, pero piensa, a ver, ¿qué autores están de moda? Porque son influencers, porque son premios Nobel, porque se acaban de dar un premio, por lo que sea. ¿Quiénes son los autores que a priori y qué títulos pienso que voy a vender mucho? ¿Vale? Y coge y compra la editorial, pues ejemplares de esos, ¿vale? Y pone esos a vender, ¿vale? Y está trabajando con la corta cabeza, con los superventas, y no se plantea, salvo librerías muy especializadas, vender los productos de nicho, porque tiene pocas garantías de venderlo, y si vende lo va a vender en poco volumen, ¿vale? Teniendo en cuenta como es un producto, es una tienda física, vendiendo un producto físico, hombre, el alquiler de la tienda le cuesta, necesita empleados que les tienen que pagar. El libro físico tiene que pagarlo y se le puede deteriorar, ¿vale? Y le ocupa espacio, le quita oportunidades de otros, ¿vale? Con lo cual, claro, es un comportamiento racional, te centras en los superventas. Para los que nos gusta la literatura es un poco pena, pero es un comportamiento económicamente muy lógico, ¿vale? Claro, ¿qué pasa si ahora eres un tipo Amazon y estás vendiendo el libro digital en un canal digital? Claro, ¿qué pasa? Tu coste de producción, el libro para un nuevo cliente, no te cuesta nada. Y el coste de distribución, de hacérselo llegar, te cuesta nada, se lo descarga, ¿vale? Entonces, claro, te es rentable esta larga cola, ¿vale? Porque te da igual vender pocos, no te cuesta, no tienes que invertir, pues te da igual. Y a cambio, la larga cola, aunque cada producto vende pocos, en conjunto es muy golosa. En conjunto es un volumen de negocio muy gordo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que si utilizas productos digitales o el canal digital, puedes explotar la larga cola de forma pues muy ventajosa. Entonces, eso, la economía digital hace viable y rentable esa larga cola que en el mundo físico no lo era, ¿vale? Entonces, bueno,
tienes que añadir alguna cosa, como lo pone de los filtros. Claro, tienes una oferta brutal, como tienes en Amazon, tienes que meter mecanismos de búsqueda para poder encontrar el libro que quieres, ¿vale? Tiende, como ahora ya tienes accesible los productos de nicho, pues hombre, la venta de los superventas se realimenta a sí mismo, ¿vale? Porque como solamente puedes ver en los lineales, no, los escaparates, donde sea, las superventas, pues sigues comprando esto y se realimentan, ¿vale? Cuando empiezas a trabajar en larga cola, tiende a lo contrario, a aplanar, ¿vale? Porque ganan un poco más de relevancia estos que antes se vendían poco. A lo mejor siguen vendiendo poco, pero menos poco, ¿vale? Entonces lo que dice aquí que se aplana la curva de la demanda, ¿vale? Y un poco os decía, es un gran mercado, aunque cada uno de ellos individualmente no venda mucho, en conjunto es un mercado brutal, ¿vale? Y de alguna forma lo que pone abajo es que da la noticia real de la demanda. Porque en el modelo antiguo de libro físico en tienda física, a lo mejor tú no lo comprabas porque no tenías la posibilidad o porque ni sabías de la existencia de algún libro, ¿vale? Cuando entras a la cola, en realidad se supone que realmente, hombre, los recomendadores pueden falsearlo un poco, pero en principio la gente, es la demanda real, lo que la gente realmente quiere. ¿Bien? Bueno, pues ese era el long tail, ¿vale? Luego hay algunos otros modelos. Este no era exactamente en gratuidad, aunque se explota el que sea gratis, o sea, que el coste marginal sea nulo, de distribución también. Y luego este mismo autor, pero en otro libro, habla de varios modelos basados en gratuidad, que algunos va a ser resultar muy familiar, aunque en algún caso da un nombre un poquito extraño, ¿vale? Entonces, por ejemplo, habla de los subsidios cruzados directos. Esto se utiliza mucho también en el mundo físico, ¿vale? Y entonces lo que haces es la oferta de compra X y llévate Y gratis, ¿vale? Entonces, eso se hace también en el mundo físico, en promociones, pero es más fácil de hacer o es menos costoso si lo haces en el mundo digital, porque tu coste marginal es nulo, no pierdes nada. Por dar algo gratuito estás haciendo una promoción, ¿vale? En los ejemplos del mundo físico pues, pueden ser las impresoras y los toners, ¿vale? Las promociones. En el mundo digital, pues podría ser lo que hacen las plataformas, de las que luego hablaremos, que te dan acceso gratuito para promover un poco que luego trabajes con ellas, ¿vale? Y que luego generes transacciones. Estos son los subsidios cruzados directos. Mucho más importante para antes es el modelo freemium, que estoy casi seguro que suena a la mayoría, ¿vale? El modelo freemium es que aquí pone fabricante, por eso digo fabricante de forma genérica, porque es lo que utiliza este autor, ¿vale? Pero es el fabricante del software, incluso puede ser, luego veremos, el dueño de una red social como Meta, ¿vale? Bueno, pues en el modelo freemium, el fabricante ofrece un producto que es gratuito, ¿vale? Que cualquiera puede coger de gratis, ¿vale? Se supone que es un producto más básico. Y luego tiene un producto premium, porque sí que hay que pagar, ¿vale? Entonces, en la limitación del producto básico, hay veces que es limitación, que para mí eso es un freemium relativo, limitación de tiempo, ¿vale? Que para que pruebes un software, por ejemplo, te dejan probar un mes o 3 meses, ¿vale? Y luego ya tienes que comprarlo. Es una especie de freemium temporal, ¿vale? Es más común, además cada vez se hace más, ¿eh? Que realmente un producto gratuito que lo puedes utilizar eternamente, vamos a decir, ¿vale? Y entonces lo que tiene el premium es que tiene funcionalidades adicionales, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el caso de LinkedIn, que supongo que casi todos estáis en LinkedIn, tú tienes acceso gratuito, si quieres algunas funciones especiales, pagas, ¿vale? Pero accedes a LinkedIn tranquilamente. Yo tengo, por ejemplo, manejo un antivirus, el Avast, que tiene versión gratuita y versión de pago, ¿vale? Y bueno, pues tiene más funcionalidades la de pago. Yo, para cosas que me importan poco, con mucho riesgo, utilizo la gratuita, para lo gordo utilizo la de pago. Pero bueno, es un caso de freemium, ¿vale? Y esto es súper común, súper común. Las empresas tecnológicas que tienen productos de software, ¿vale? Cada vez más la que se puede desarrollar te ofrecen la herramienta de desarrollo gratuita. Y es una herramienta sofisticada, ¿eh? Porque lo que tiene luego es obtener dinero por las licencias, por la producción, no por el desarrollo, ¿vale? Bueno, estos son los modelos freemium que son súper populares y que imagino que la mayoría conocíais, ¿vale? Y el mercado seguramente no lo conocéis con este nombre, pero en el fondo sí que lo conocéis, ¿vale? En este caso, tú lo que ofreces es normalmente un contenido gratis. Es el caso que os decía de Meta, por ejemplo. De fabricante podría ser Meta. ¿Bien? Un contenido gratis que atrae a muchos consumidores, ¿vale? Que entran ahí, típicamente una red social, ¿vale? Y como gracias a eso, el sitio atrae a mucha gente, pues los anunciantes quieren estar ahí. Entonces, pagan al fabricante por anunciarse, ¿vale? Entonces, de donde saca el dinero ese fabricante, vamos a decir Meta o Google, ¿vale? Es de los anuncios, ¿sí? De la publicidad. Y el anunciante obtiene porque se supone que esa publicidad le ayuda a que le compren más, ¿vale? Entonces, esto, que con el nombre mercado trilateral
A lo mejor os suena un poco raro, pero es el típico tema de publicidad. Es financiarte o ganar dinero con la publicidad. Bueno, en mercados no monetarios aquí sí que se utiliza más la gratuidad de verdad, ¿vale? Pero bueno, al final sí que me buscas una contrapartida, ¿vale? Entonces, es ofrecer productos gratuitos, ¿vale? Porque lo que buscas realmente es notoriedad, ¿vale? Y con esa notoriedad, bueno, normalmente es notoriedad, consigues que por otra vía te contraten otra cosa que es lo que quieres vender de verdad, ¿vale? Por ejemplo, tú eres un consultor individual o una empresa de consultoría. Bueno, pues ofreces ebooks gratuitos, incluso un libro de verdad gratuito. ¿Por qué? Porque quieres ganar el prestigio como consultor y que te contraten consultoría porque te has hecho famoso con eso, ¿vale? Sí, 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 de cierto modo sí. Vale, hago un ejemplo de eso, pues puede ser un consultor o una empresa de consultoría. Se hace, no todos los grupos de música se arriesgan. Bueno, en música no estoy muy puesto, pero bueno, hay grupos que ven que ganan más por conciertos y merchandising, y entonces la música que hoy en día es muy difícil de proteger, pues la pueden dar gratuita, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces eso es, sí que hay contrapartida, pero es más indirecta. Lo que quieres es ganar notoriedad, reputación, atención, porque gracias a esa notoriedad vas a tener la recompensa que realmente buscas, ¿vale? Eso sería un mercado no monetario. Y os cuento que se parece mucho al modelo que vimos antes, ¿vale? Los modelos asimétricos, pero la forma de contarlos es un poco distinta, entonces sé que es un poco como los bienes complementarios, ¿vale? Que es esto del modelo asimétrico, ¿vale? Un modelo asimétrico es un modelo en que juega con dos elementos. El producto, que es básicamente el producto principal que tú quieres vender, y un complemento, que es un elemento que es necesario para que el producto funcione. Entonces, por ejemplo, en el mundo físico, para las impresoras láser, los cartuchos de tóner, ¿vale? Para los coches, la gasolina, el combustible, ¿no? Para los que son de combustible fósil, ¿vale? Bueno, pues esos son complementos. Entonces, lo que se busca en este tipo de modelo es buscar adecuadamente los complementos y reducir el precio de esos complementos o hacerlos gratuitos, ¿vale? Para promover que se compre el producto que es lo que realmente tú quieres. Entonces, hago un ejemplo del mundo digital, ¿vale? Pues Apple, aunque tiene de todo, pero a Apple lo que más le interesa es la venta de dispositivos, ¿vale? De sus iPhones, ¿vale? Y lo que considera complemento son las apps, ¿vale? Que realzan al iPhone, pero no es su negocio principal, ¿vale? Pero es complementario. En el caso de Amazon casi que da la vuelta, en el caso de los libros, ¿vale? Entonces, lo que quiere Amazon sobre todo es vender libros, pero para vender libro electrónico, pues necesitas un lector, ¿vale? Entonces, en el caso de Amazon, utiliza como complemento el hardware, el Kindle, ¿vale? Y como producto los libros digitales. Y en el caso de Google, lo que quiere sobre todo es la publicidad de la información, ¿vale? Y utiliza como complemento, por ejemplo, en el caso de los móviles, pues el sistema operativo de Android o también las aplicaciones sobre los móviles Android. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona más o menos este esquema? ¿Vale? Tienes que identificar producto y complemento. Entonces, el complemento tiene que ser de otra industria, ¿vale? No es tu zona natural, porque luego vais a ir a bajarle mucho el precio, ¿vale? Pues no quieres que ese sea de tu industria o de tu objetivo básico, ¿vale? Y entonces, ese complemento lo vas a comoditizar, ¿vale? Lo vas a hacer muy fácil, muy sencillo, muy barato, incluso gratuito. Y vas a forzar de alguna forma que esté paquetizado, ¿vale? Que se necesite mutuamente el producto y el complemento, se toque el complemento necesita el producto que tú quieres vender, ¿vale? De forma que, comoditizando el complemento y promoviendo su venta o simplificándola, pues fuerzas o impulsas la venta del producto, ¿vale? Entonces, en los casos que veíamos, pues más o menos como lo ha hecho Apple para impulsar la venta de los iPhone, pues promueve el ecosistema para hacer apps, ¿vale? O da algunas gratuitas, ¿vale? Porque lo que quiere es vender iPhones. Un poco lo que decíamos también de Amazon. Como lo que quieres vender libros, no da gratuito el Kindle, pero va a un precio muy bajo. Para lo que costaría de verdad ese cacharro, lo vende muy, muy baratito, ¿vale? Y para tener publicidad e información, pues Google ofrece acceso gratuito, bueno, al buscador, que no lo ha puesto, pero en el mundo móvil, Android y a las aplicaciones, ¿vale? Y hace también un ecosistema que lo mencionaremos para que otros desarrolladores puedan meter más aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco el juego de los modelos asimétricos y el complemento.
Un tercer elemento, bueno, un último elemento, que es el último que voy a poner, ¿vale? Es el paso de la propiedad al uso. Bueno, este no, os voy a poner otro muy importante, ¿vale? Esto no solamente se produce en el mundo digital, también se produce mucho en el mundo físico, ¿vale? De hecho, os lo voy a explicar con un ejemplo del mundo físico, ¿vale? Entonces, cuando tú usas el modelo producto-propiedad, el cliente compra, pues yo qué sé, una máquina, ¿vale? Por decir algo, ¿vale? Compra un producto y pasa a ser suyo, ¿vale? Cuando lo haces servicio o uso, el cacharro, la máquina, lo que sea, es propiedad del fabricante, sigue siendo propiedad del fabricante. Pero el cliente lo que tiene es un derecho de uso, ¿vale? O de utilizar el servicio. Bien, eso te lo digo en esquema, ya lo voy, en el caso que lo pones la reprografía, ¿vale? Las impresoras esta multifunción, ¿vale? En el modelo de propiedad, que es el más tradicional, pues yo que sé, una pyme, vamos a decir, una gran empresa, quiere tener una impresora multifunción, ¿vale? Pues se va al fabricante y le compra un equipo, ¿vale? Un equipo y vamos a decir alguna garantía de mantenimiento, alguna cosa así en caso de avería, ¿vale? Y a partir de aquí, el cliente, que ya esa multifunción es suya, lo utiliza. Se pone a imprimir, a escanear o lo que sea, ¿vale? Y se ocupa el cliente, porque ya la máquina es suya, de monitorizar que funciona bien, que no haya atascos de papel, de los consumibles, si necesita más toner, si necesita más papel, y de si la máquina le sigue resolviendo. Si se le queda obsoleta o se estropea mucho, lo que sea, pues puede decidir que abandona esta y compra otra. ¿Bien? Bueno, pues este es el modelo de propiedad, que es el tradicional. Pero en reprografía ya desde hace años se tiende mucho, por lo menos a nivel de empresa, a hacer el modelo de uso, ¿vale? Entonces tú eres el cliente de la misma empresa que necesitas una multifunción. Bueno, pues tú lo que haces es, bueno, al fabricante, a veces hay un intermediario, a veces no es el fabricante directamente, pero bueno, un actor que no eres tú, ¿vale? Te va a proporcionar el servicio. Vamos a decir que es el fabricante por simplificar, ¿vale? Entonces pone a tu disposición una multifunción, pero no es tuya, es del fabricante, ¿vale? Y tú la utilizas igual que antes. Pero ahora es el fabricante el que se encarga de mantenimiento, se encarga de motorizarla, se encarga de reponer consumibles e incluso se encarga de si se está quedando obsoleta, si ya no sé qué, cambiarla y poner otra. Y mantiene el servicio, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo le pagas? Antes no lo destaqué. En propiedad le pagas en el momento, bueno, está aquí puesto, pagas por el momento que lo compras. Aquí pagas, vamos a decir, pues por lo que consumes. Depende un poco de los modelos, puede ser por el toner o según las hojas de papel que has impreso, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, en la medida que utilizas esa multifunción, ¿vale? Bueno, pues esto en el mundo digital cada vez se hace más y muy especialmente en la nube, en el modelo cloud, ¿vale? Y como el modelo cloud cada vez está más presente en todos los demás sistemas, se está haciendo muchísimo la TI como servicio, el pago por uso en el mundo digital, ¿vale? En cierto modo también las plataformas que vamos a ver ahora, ¿vale? Hacen una especie de pago por uso también, aunque no es exactamente igual, ¿vale? Bueno, y el último modelo de plataforma, el último modelo como tal que vamos a ver, ¿vale? Son los modelos de plataforma, ¿vale? Entonces, una plataforma es un modelo de negocio en que hay un actor, el actor principal, que centraliza una cadena de valor en que intervienen más actores. Centraliza y la orquesta de alguna manera, ¿vale? Básicamente hay dos tipos de plataformas. Hay alguna más que os comentaré, pero típicamente se habla de dos, ¿vale? Las que se hablan de plataformas de innovación, ¿vale? Que de alguna forma el actor principal, ese orquestador, pone una base tecnológica para el desarrollo de innovaciones. Típicamente es lo que hacen Google y Apple para favorecer el desarrollo de las apps sobre Android o sobre iOS, ¿vale? Entonces montan un poco la plataforma de desarrollo para que terceros desarrolladores o quien sea puedan hacer apps, ¿vale? Es una plataforma de innovación, ¿bien? Las que más me interesan, todas son importantes e interesantes, pero me interesa es mucho porque cada vez también están más partes, son de los modelos de negocios que han sido más disruptivos, aunque nos hemos acostumbrado a ellos, ¿vale? Son los modelos de negocio de plataforma de transacción, ¿vale? En que un actor, y ahora os lo explicaré más este en concreto, ¿vale? Hace de intermediario entre unos productores o unos proveedores de servicios, productos y servicios, y unos consumidores, unos clientes, ¿vale? Se erige como un intermediario.
Hay algún caso que convergen, pero cuidado que aquí en este esquema, que está sacado un documento que tenéis en la bibliografía de la opcional, ¿vale? Como nos mencionan muchas veces empresas o grandes servicios, el que sea híbrido, hay veces que más a nivel de compañía que de una solución, un producto concreto. Pero bueno, también las hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Bueno, pues me interesa mucho que os fijéis en las plataformas de transacción, ¿vale? El modelo de negocio de plataforma de transacción es un modelo de negocio que utiliza una tecnología, básicamente un software, una plataforma software, para conectar a básicamente dos tipos de actores. Vamos a decir, son personas, organizaciones y recursos en un sistema interactivo, ¿vale? En que se intercambia valor. De esos elementos, organizaciones, personas que interconectan, unos son los que se llaman productores, que son los que se ofrecen productos o prestan servicios, ¿vale? Y otros son los consumidores, que son los que compran productos y consumen servicios, ¿vale? Y la plataforma es un intermediario entre ambos, que les pone en contacto y que, digamos, engrasa por la relación, pero también cobra por ella, ¿vale? Por poner los nombres hiperconocidos, los ejemplos más típicos, pues Airbnb, ¿vale? Pues Airbnb hace intermediario entre particulares o personas que ofrecen apartamentos turísticos, alojamientos, lo que sea, ¿vale? Y hace intermediario entre ellos las personas que están viajando que necesitan alojamiento. Uber hace intermediario entre los conductores que son dueños de sus coches, ¿vale? Que son los que dan el servicio de transporte. Y bueno, pues aquí nosotros que vamos a necesitar viajar de un punto a otro de la ciudad o de donde sea, ¿vale? E eBay, que es un intermediario casi global, porque es un marketplace, entre todos aquellos que quieren ofrecer un producto o un servicio, muchas veces de segunda mano, y todos aquellos que están dispuestos a comprarlo, ¿vale? Bueno, estas son las plataformas de transacción, ¿vale? Entonces, básicamente se intercambia información, se intercambian, por supuesto, los bienes y servicios, y bueno, pone alguna forma de moneda, normalmente es moneda directamente, son dólares o euros, pero bueno, o pesos, o lo que toque en el país de cada uno, ¿vale? Vale. Entonces, estos productores y consumidores se convierten en usuarios o participantes en la plataforma, se tienen que dar de alta, ¿vale? En ese software. Entonces, el primer trabajo de un modelo de negocio o una empresa que aplique este modelo de negocio es atraer a participantes, tanto de un lado como de otro, productores y consumidores, ¿vale? Luego tiene que hacer que sea muy fácil el intercambio, el que realicen transacciones, ¿vale? Que la interfaz de usuario sea sencillísima, que no te pida muchos datos, y que un tema que ahora comentaremos es que además los productores y consumidores se encuentren fácilmente, ¿vale? Y luego tienes que ayudar a encajar a productores y consumidores mediante lo que se llama filtros, ¿vale? Entonces, os repaso un poquito. Productores y consumidores en modelo de negocio de plataforma. Productor es quien ofrece productos y servicios, ¿vale? Consumidores son los que compran o consumen los productos y servicios, ¿vale? Ambos tipos se convierten en participantes dentro de la plataforma, ¿vale? Y hay dos elementos que os los cuento un poquito más, ¿vale? Que son estos de aquí. La unidad de valor, que es lo que se intercambia, en cierto modo, en qué consiste el producto o el servicio, ¿vale? En el caso de Airbnb es el alojamiento, básicamente, ¿vale? En el caso de Uber es el transporte, ¿bien? De alguna forma es lo que se intercambia. Os lo digo porque alguna vez en algún trabajo, pues al oír hablar de valor se piensa que la unidad es la moneda, el dólar, el euro, el bitcoin. No, no, es el producto o servicio que se intercambia, ¿vale? Y los filtros son los mecanismos que hace la plataforma, el software de la plataforma, para facilitar que productores y consumidores se encuentren fácilmente, ¿vale? Pueden ser consultas, pueden ser recomendaciones, pueden ser como hace Uber de ponerte en la app el conductor más cercano, ¿vale? Pero cosas que hacen fácil que el consumidor encuentre al productor adecuado, ¿vale? De forma sencilla. Bueno, este tipo de plataformas se aprovechan de una cosa que es el efecto de red o las tendencias de red positivas. Este es un tipo de efecto que se produce que hace que un negocio o un elemento sea más valioso cuanto más participantes tiene, ¿vale? Es el efecto red. En el mundo físico, por ejemplo, una red de transporte ferroviario tiene más valor si hay más gente, hay más extremos, más ciudades, más pueblos y hay más gente viajando. Una red ferroviaria de 1 o 2 puntos, bueno, para esos 2 puntos está bien, pero como vale poco. Una red de telecomunicaciones tiene más valor cuanto más puntos tiene unidos y más usuarios, ¿vale? Y una red social que os voy a contar vale muchísimo más.
cuanto más usuarios tenga, ¿vale? Cuanto más capital sea, ¿vale? Entonces, ese tipo de negocios ganan mucho valor por el efecto red, por ser muy alto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se potencian las plataformas este efecto red? Pues haciendo que sea muy fácil en la entrada. Desde el punto de vista económico, porque es muy gratuito, y desde el punto de vista operativo, porque el formulario es muy sencillo, te dan de alta con nada, ¿vale? Luego, utilizando siempre que pueden automatismos y algoritmos, ¿vale? Porque eso escala mucho mejor que las personas, entonces pueden absorber mucho más usuarios. Y muy importante, forzando un crecimiento equilibrado, intentándolo entre productores y consumidores. ¿Por qué? Porque si utilizan muchos productores, mucha gente ofreciendo productos y servicios y casi no hay consumidores, no se va a contratar casi nada. Y al final los productores se van a ir. Y en el efecto contrario, si hay muchos consumidores, pero apenas hay oferta, llega un momento que la plataforma no te interesa. Entonces es importante hacerla crecer, pero hacerla crecer de manera equilibrada. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se monetiza? Lo más habitual, yo creo, con diferencias, cobrar una comisión por transacción, ¿vale? Hay veces que se cobra por acceso a, como en el caso de los educadores en LinkedIn, en algún caso, esto ya no se está haciendo por el contenido sponsorizado, en lo que era Twitter, ahora X, y hay casos raros de por una edición, una curación enriquecida, como el caso de Intercity. Pero típicamente, yo no sé qué porcentaje, pero normalmente es una comisión sobre transacción, lo que suelen cobrar, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace disruptivo estas plataformas? Primero, el desacoplamiento de los activos físicos. Fijaros, por ejemplo, en los casos de Uber, de eBay, de Airbnb, de los tres que estoy utilizando. Ellos no tienen nada físico, no se tienen oficinas. ¿Vale? Para la plataforma es digital y el coche es de los conductores, no es de la plataforma, no es de Airbnb. Los alojamientos, no es de Uber. Los alojamientos no son de Airbnb, son de los dueños, ¿vale? Son de los productores. eBay no es propietario de nada de lo que vende, es de los que ofrecen sus productos de segunda mano o de lo que sea, ¿vale? Luego, reintermediación, porque a priori, en plan idealista, puedes decir que quitan la intermediación, pero no es cierto. Quitan intermediarios tradicionales, como pueden ser los hoteles en los alojamientos o las empresas de taxi en el transporte urbano, pero se convierten ellos en los nuevos intermediadores. ¿Vale? Por eso es una reintermediación, ¿vale? Y luego tienden a agregar oferta y demanda, ¿vale? Muchas veces unen, en el caso de eBay, por ejemplo, es un buen ejemplo, mercados que antes eran muy dispersos, a veces casi trueque, en una gran plataforma con mucha oferta y mucha demanda. Bien. Bueno, alguna cosa rápida, ya me estoy leyendo mucho. El tema de plataforma y plataforma digital es un poco confuso, ¿vale? Entonces os advierto, porque además ya también os digo que os voy a pedir alguna actividad que tiene que ver con esto, ¿vale? Entonces, plataforma digital es una palabra ambigua. Muchas veces plataforma se dice como elementos de software en que hay muchos actores trabajando, vamos a decir. Pero vamos, es un software, es una especie de sistema. Y digital, pues es un sistema, ¿vale? Entonces, no necesariamente una plataforma digital es un modelo de negocio de plataforma, ¿vale? Sino que es, bueno, es una plataforma, es un entorno digital, ¿vale? Entonces, para que sea, digamos, un modelo de negocio de plataforma, ¿vale? Tiene que haber algún tipo de negocio montado sobre ello, ¿vale? Entonces, típicamente, por simplificar un poco, hay como dos tipos. La transaccional, ¿vale? Que supongo que estaba contando eBay y Airbnb. Quedaros con el modelo de un marketplace, ¿vale? Como eBay, ¿vale? Entonces, que unen a productores o consumidores y lo que buscan es facilitar y que se realicen transacciones a través de ellos, ¿vale? Porque van a cobrar porque se hagan transacciones a través tuyo, ¿vale? Son las plataformas transaccionales. Y hay otro tipo de plataformas en que ofrecen otras cosas, las de innovación, que es como un ecosistema para desarrollo, Facebook para conectar a personas, en fin, cosas así, ¿vale? Pero esas no son transaccionales. En este esquema que no se ha desarrollado mucho, ¿vale? Lo que son plataformas de transacción son esas de aquí, la que pone Marketplace, ¿vale? Entonces, hay otras cosas que se consideran plataformas digitales, pero que no son de transacción. Bueno, como luego lo voy a poner, lo digo luego, ¿vale? Entonces, a veces hay algunos modos de negocio que a veces quizá no es tan fácil darse cuenta que no es una plataforma de transacción porque tiene elementos comunes, porque realmente se parece, ¿vale? Entonces, os cuento cosas que me he encontrado habitualmente en compañeros que os precedían. Los medios de pago, ¿vale? Pues un PayPal, ¿vale? O el banco que pone datáfonos y que emite tarjetas de débito o de crédito. Eso no es un modelo de negocio de plataforma de transacción. Claro, confunde mucho porque, hombre, hay una plataforma, hay un software sobre el que funcionas, intervienes en las transacciones, lógicamente, para pagar,
¿vale? Y de alguna forma pues lo utilizan los vendedores y tal. Pero fijaros que cuando tú haces un medio de pago, realmente quien está haciendo un medio de pago no está promoviendo ese encuentro entre productor y consumidor, no les está poniendo en contacto, simplemente le ofrece servicios a cada uno de los dos extremos, el que paga y el que cobra. ¿Vale? Pero realmente no es... bueno, la de que no es espacio para publicidad en ese el mercado este trilateral que te decía Agustín. Pero vamos, si te dejas que quedas con el modo de publicidad, pues vale. Bueno, en el caso de los medios de pago, entonces, aunque les viene muy bien que haya muchas transacciones, porque también cobran, pero es distinto. Fijaros, por ejemplo, tú a lo mejor pagas con una tarjeta de débito los medios de... No, es un proveedor de servicio. Bueno, es un servicio independiente, es que realmente no es un... Es productor porque ofrece un producto o servicio, pero es un productor como cualquier productor de una empresa que vende servicios, en este caso digitales, ¿vale? Entonces, bueno, iba a decir algo, bueno, no sé, por un ejemplo, fijaros, por ejemplo, incluso aunque tú vayas a pagar con una tarjeta de débito, un datáfono de un establecimiento, puede ser perfectamente que el banco que le está ofreciendo el datáfono a donde tú compras sea distinto que te da a ti tu tarjeta de débito, ¿vale? Entonces, aunque tienden a confundir, porque tienen elementos que los recuerdan, pero no son plataformas de modelo de negocio, plataforma de transacción, ¿vale? Aunque intervengan en transacciones, aunque tengan una plataforma digital, ¿vale? Otro ejemplo, bueno, es el tema de las plataformas de innovación. Aquí esto es un poquito más claro y bueno, los que se han precedido se confundían menos. Pero bueno, cuando lo que pones es un ecosistema como para desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Pero no se realizan transacciones, realmente entro yo, eso tipo de plataforma, es de innovaciones de transacción, ¿vale? Luego, alguna vez que me he encontrado alguna vez en algún trabajo, ¿vale? Alguna persona, algún grupo que, porque montaba un e-commerce, ¿vale? Y decía que era una plataforma de transacción. Pues hombre, no. Es verdad que has montado una plataforma digital, que es tu plataforma de e-commerce, ¿vale? Es verdad que estás haciendo transacciones, pero lo que estás haciendo es utilizando un canal digital. No estás haciendo intermediario entre productores y consumidores, el productor eres tú, ¿vale? Y consumidores tienes, bueno, pues tus clientes como cualquier otro negocio, ¿vale? Entonces, por un canal digital no te convierte en plataforma de transacción, ¿vale? Y otra cosa que a veces confunde, y que puede estar ligado también a lo del e-commerce, ¿vale? El tener una red de proveedores muy amplia, ¿vale? Entonces tú eres un fabricante, un proveedor de servicios, que tienes tus clientes, pero que para prestarlos subcontratas o delegas en un montón de proveedores, ¿vale? Entonces puede parecer por el lado de los proveedores, que tienden a ser como productores, como si fuera estuvieras intermediando, pero en el fondo no es así. El que ofreces el servicio eres tú, con tu nombre, tu marca, con tal. O sea, no estás poniendo en contacto a esa red tuya de proveedores con el cliente final. El cliente final se lo estás dando tú. Que te apoyes en una colección inmensa de proveedores es otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, es de las cosas, os lo advierto, además todos estos casos me lo he encontrado en trabajos como los que os voy a encargar a compañeros vuestros que os precedieron, ¿vale? Bueno, ya lo casi último, ¿vale? Lo último de materia, ¿vale? Elementos habituales que os vais a encontrar en modelos de negocio digitales, ¿vale? No digo que esto sea una lista cerrada, pero cosas que os podéis encontrar habitualmente, ¿vale? El uso agresivo de la gratuidad, ¿vale? Como los modelos freemium o los mercados trilaterales, los de publicidad, ¿vale? El liberarse en todo lo que puedas de los elementos físicos, como hacen Airbnb o Uber, que no quieren nada físico, quieren ser solamente digitales, ¿vale? Porque lo digital es caro, ralentiza, escala mal, da inercia, ¿vale? Entonces, la tendencia siempre que puedan liberarse completamente de lo físico, ¿vale? Y de las oficinas también si pueden, ¿vale? Un elemento común, no en todas partes, bueno, todas las condiciones son elementos habituales, pero no quiere decir que lo tengan que tener, o sea, algunos y otros no. La intermediación digital, como se produce en lo que os he dicho, ¿vale? Que es el negocio digital intermedia entre otros, que normalmente tiene elementos físicos, ¿vale? La preferencia, no obligatoriamente y no sucede solo en el mundo digital, pero sí que tienen preferencia por el modo de pago por uso frente a la propiedad, y además cada vez más, ¿vale? Suelen estar altamente automatizados porque es un terreno de cultivo adecuadísimo, funciona en una plataforma software, es relativamente fácil, aparte que está casi en su propia naturaleza automatizar, ¿vale? Dentro de esa automatización también tienden a automatizar la relación con el cliente, o sea, los modos de autoservicio, ¿vale? Que es el cliente que contrata, configura, lo que sea, ¿vale? Y muchas veces aprovechan el efecto red, ya que además son negocios que pueden crecer muy rápidamente, pues en el caso como las redes sociales, las mismas plataformas de transacción, intentan aprovechar el efecto red porque son
negocios que suelen crecer muy fácil y pueden llegar fácilmente a grandes tamaños, ¿vale? Bueno, y con eso ha acabado ya la teoría, ya bastante. Vale, la parte de recursos, ¿vale? Recursos obligatorios. Tenéis, bueno, aquí pondré dentro de unos minutos en cuanto acabemos, ¿vale? El webinar este que estáis viendo, las transparencias, ¿vale? Ya os decía que los webinars son fundamentales. Y os dejo un documento. Esto lo tenéis vosotros. En ediciones anteriores he utilizado otros, ¿vale? Entonces, que se centra en, sobre todo, los modelos de negocio de plataforma y más especialmente los de transacción. Alguna cosa va a repetir, pero aquí os he contado. Pero también hablará un poquito más de los de innovación y, sobre todo, os comentaré el tema de economía colaborativa, que aquí no lo he contado, ¿vale? Bueno, de la parte de recursos voluntarios, bueno, os tengo varios, bueno, tengo tres, cuatro documentos que he utilizado en ediciones anteriores, con alguno de ellos como obligatorio, ya los he pasado a complementario porque prefiero el que os acabo de poner, ¿vale? Luego hay uno que es general del BBVA, es ya un poquito antiguo, pero está muy bien y toca muchos aspectos de los temas digitales, de la empresa digital. En este caso os vale como apoyo para cualquiera de las semanas, ¿vale? Y luego una TED Talk de Rachel Bosman. Esta no fue quien se lo inventó, pero sí fue un poco quien popularizó el tema de la economía colaborativa, ¿vale? Entonces, bueno, la TED Talk, bueno, dura como dura la TED Talk, no sé, os voy a decir 15 minutos, no lo recuerdo, ¿vale? Y está muy bien, además es de las que, bueno, de las que son muy vistas, ¿vale? Está muy bien. Bueno, y como actividad esta semana, aparte de estudiar, solamente tenéis esto, ¿vale? En el debate, el uso estratégico de la gratuidad, ¿vale? Entonces, lo que os pido que utilicéis e identifiquéis alguna herramienta, alguna empresa, a poder ser, que no sea de las que he mencionado en el webinar, tampoco he mencionado muchas, pero eBay, Airbnb y Uber intentan no utilizarlas, ¿vale? Y que de alguna forma utilicen en su modelo de negocio la gratuidad, ya sea un freemium, la plataforma, en promociones, para hacer publicidad o cualquier otra cosa que se engan, ¿vale? Y entonces, contar un poco cómo utiliza esa gratuidad y por qué se puede permitir ofrecer productos y servicios gratuitos y luego, si encaja, si no, pues nada, ¿vale? Intentar encajar lo que hacen en cuál o cuáles de los modelos de negocio que hemos visto en este webinar encajaría, ¿vale? Bueno, ese es el debate. Y ya nada. Si tenéis, no sé, eso he fundido, al final he estado 2 horas, pensaba estar hora y media. Y he tenido 2 horas. Vosotros tenéis muy fundidos, pero no sé, ¿tenéis ánimo para plantear alguna pregunta? Bueno, me estás contestando a María. Vale, vale. Bueno, vale. ¿Alguna otra? Sí, sí, la verdad que es bastante. Luis Enrique. Eh, pero es que el segundo webinar es más duro porque además es más tecnológico, ¿vale? Dura más o menos como este. Pero bueno. Pero bueno, miradlo con calma. Yo creo que cuando lo repases os va a parecer más corto, ¿eh? Pero bueno. Mira, Fernanda ya tiene un caso. Qué guay. Es muy bueno en la medida que podáis, ¿eh? Si podéis ser vuestra propia empresa, mejor. Pero bueno, a lo mejor hay casos o que preferís no hablar de vuestra propia empresa o no aplica. Entonces, bueno, pues si tenéis que buscar una que conozcáis o que esté en el mercado o lo que sea, pues ya está. ¿Vale? Bueno, en principio, Carolina, si no os digo otra cosa, tenéis una semana, ¿vale? Si cambio de opinión, os lo digo. Digo, porque en otras ediciones lo he prolongado hasta el final del tal, pero vamos a contar con una semana, ¿vale? Venga, bueno, pues voy a parar la grabación, que ya bastante largo es.